Multifacética, la que sabe todo, la one. Caro Casabella, la one, la one, la one, la one, la one, la one. Caro Casabella, la one, la one, la one, la one, la one, la one. La one la prende cuando aparece. Nadie se va. Caro Casabella, la multifacética, la que sabe todo, la one. Caro Casabella, la one, la one, la one, la one, la one, la one. Caro Casabella, la one, la one, la one, la one, la one, la one. La one la prende. Muy pero muy buenas noches, ¿cómo dicen que le va acá la One? Caro Casabella, ¿cómo están? Bienvenidos a Universo Casabella, a mi universo, a tu universo. Bienvenido, buenas noches, Cristian Lombardo. Hola, buenas noches, Caro, buenas noches, gente, ¿cómo están? ¿Cómo está toda esta gente linda? Excelente. Alejandro Orbat, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a tirar un poquito de humor acá en el programa y bueno, a pasarla lindo. Muy bien. Lucio, ¿cómo estás? Hola, acá estamos, somos de evento, bueno, primer día en el stream, muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Buenas noches a todos los que nos están viendo y que tengan linda noche y disfruten del... Tenemos sorpresitas después, comentadas por vos. Obviamente, sí, tenemos varias promociones, tenemos precios, tenemos nuevas perfuminas dentro de lo que sería evento y tarritos de 100 mililitros que van a estar enterándose en un ratito. Impecable. Siempre nombrando acá evento y perfumando todo. Yo soy fan. Olvídate. Mi fans de evento. Anto, ¿cómo estás? Buenas. Bien. Acá estoy. Impecable, ¿no? Impecable. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Caro. No, por favor, un placer. Hoy noche de humor, noche de música, noche de sorpresa. Así que, nada. Como siempre yo mencionando, haciendo un poco de hincapié también a GH, ya se está terminando. Ay, me dicen lo nombras menos. Sí, nombro menos GH. Porque la verdad que no fue quizás lo que esperábamos todos en esta oportunidad. Yo te iba a preguntar, Caro, ¿se termina por suerte o por desgracia? No sé, ¿qué opinás vos? Un poco y un poco. Yo soy fan. Yo todos los GHs los veo. Pero este fue raro. Me gusta. Este fue raro, rarísimo. Y largo también. No, el tiempo estamos dentro de los tiempos. Ah, sí, estamos bien. Sí, estamos dentro de los tiempos, pero
hay muchas peleas ya como por demás. El contenido de GH este año son las peleas. Hay demasiadas peleas. Demasiadas peleas, ya aburre, ¿viste? Porque es como que es un todo contra todo. Ya te das cuenta, semana a semana, quién quieren sacar, porque van todos peleando contra esa persona. Esta semana es todos contra Tamara. Lamentablemente la India... igual que la saquen, me parece, ¿Vos pero... decís? Sí, sí. Yo soy fan Tamara. Imagínate que fue uno de los que antes Claro. lo vi con Tamara Paganini. Yo estoy esperando que salga Tamara desde que entró para ver si viene a arreglarse el diente. Todavía está con él. Ahora yo tengo una intriga, porque no sé si ella tiene un tip que está con la boca así todo el tiempo. Está moviendo, no sé si vos la viste, está todo el tiempo moviendo Claro. la boca. O si está preveniendo de que se le salga. Capaz que lo va acomodando con el labio, qué sé yo, no, no, Porque no, antes- no Para sé mí qué le quedó un decirte. toque de algo. Antes no la veía tan así. Bueno, muchas veces pasa que hay gente que tiene algún inconveniente en la boca y por lo general tienden a estar todo el tiempo con la mano, con el labio, simulando, tapando ese detalle, ¿no? A Y veces antes pasa. No la veía tan así, pero bueno, están todos contra ella. A quien ya no banco, no la soporto, es a Sol. Me parece muy egocéntrica, ostentosa, no la soporto. Al resto como que sí. Así que bueno, veremos qué pasa este fin de semana y quién se va. Otra Lo que vez pasa de que es difícil convivir y estar tanto tiempo en una casa. a veces es difícil convivir ¿No? con la familia o con uno mismo. Hasta con la pareja. Yo le digo a mi señora, el viernes me voy a comer un asado con mis amigos. ¿Qué me pongo? Ponete triste porque no vas. Claro. Olvídate. Pero es difícil difícil, es convivir difícil. hasta con uno mismo, ¿no? Es difícil. Sí, imagínate, pobre, la gente que tiene que convivir con la suegra, ¿no? Oh, mi suegra, terrible. Dale. Yo le quise hacer una macumba ¿Qué? a mi Para suegra. la suegra, que lo está Un viendo. beso, ¿no? Mi suegra se llama Teresa, es muy buena onda, la quiero mucho, tiene un solo defecto, respira. No. ¡No! ¡Qué malo! No, pero no, en serio, fuera de joda. A veces es difícil convivir. Yo soy una persona que, yo cuando me levanto, en mi casa decido estar sola. Ay, yo soy igual. Por favor, silencio total, concentración en lo que tengo que hacer. Primero que estoy una hora preparándome el desayuno, ya lo dije 100 veces, que el huevo duro, que la Dios. tostada, que la palta, que el quesito en el pan, pan Bien, integral bien, re tostado. sano. Entonces tengo que sincronizar todo, que el mate de coco, etcétera. Cuando yo termino de prepararme el desayuno, ya no sé, ya pasó media hora que estoy en la cocina. Entonces no quiero ni que se me acerque mi marido. Mirá vos. No quiero que se me acerque, que me hable, ni que me pregunte. Nada, no nada, respires. nada. Y parece que lo hace a propósito, ¿viste? Se te acerca, te pregunta. Claro, te hablan. Bueno, Te es dice, ¿estás difícil. de mala onda? No. Siempre que me levanto. Lindo. Siempre que me levanto, ¿no? Claro. Así es Géminis cuando se levanta, mi amor. Sí, no, sí. Besitos a la Basiluc, que también es geminiana. Es difícil como- la pareja que duran, ¿viste? El otro día me encontré con un amigo, Martín, que le digo, Martín, me enteré que te separaste de Claudia por falta de diálogo. Ah, no sé, a mí no me dijo nada. Bueno, yo lo iba a esperar, pero bueno, nada. Soy Casabella, soy geminiana, soy hincha pelota y me encanta molestar a mi equipo técnico. Mira qué bien. Claro, totalmente. Yo tengo un lanzamiento en el día de hoy que lo iba a tirar o mencionar para después de las 21:30. Apa. Pero me adelanté un poco bastante. Yo te diría que bastante ansioso, mirá, 2009. Bueno, Cristian, yo dije que tengo un problema de ansiedad. Decilo. Es Gravi- difícil. ¿Qué? La ansiedad. Es difícil Es manejarla. difícil, no la manejo. Yo le compro algo a alguien, a mis hijos, a mi marido, y yo ya está, yo llegué a casa y ya se lo tengo que, es más, por teléfono ya se lo Sí. digo, así sea para el Terminás cumpleaños. dando Sí, sí, pistas sí. hasta que se enteran de qué es. A mí Ni me te, pasa lo mismo. ni te cuento cuando venía Papá Noel o los Reyes. Bueno, Ah. mi novia me dice que yo soy un tipo muy ansioso y me adelanto a las cosas. Bueno, en realidad todavía no es mi novia. Chicos, Fede, a mi equipo, les pido, porfa, si tienen los que le pasé. Sí, mándale a la Casa Bella. A ver, ¿qué se No viene? es un lanzamiento Qué de intriga, me tuvo intrigado toda la tarde con esto, Sí, ¿eh? sí, Aviso. bueno. A ver. Ay, no se ve bien. A ver si lo ampliamos un poquito. Me voy a poner las gafas. Lo voy comentando. La Casa Bella en el día de hoy, por primera vez, está lanzando su EP. Yo soy compositora
escritora de canciones, Bien. las cuales las tenía aguardadas y obviamente ya no podía más. Estamos hablando de La Tóxica, Tatiana, Verdades Cruzadas, La Culpa y Yo, y el tema que suena siempre de cortina es La One. Así que están fresquitos para quienes los quieran escuchar, los encuentran en Spotify como La Casa Bella. Así que Felicitaciones. Puede dar un aplauso, Un ¿no? aplauso. aplauso para felicitaciones. gracias. Y esta es Bueno. la nota subida. Si tenés un poquito ahí Al taco. de Tatiana, Queremos escuchar. sí. Yo dije, Que ahora van a están... inclinarse por La Tóxica. No, hoy están full Tatiana ahora. Entonces me dijo una persona No. hoy, Hernán Picus me dijo, amé Tatiana. Caro, es Tatiana. Y yo dije, pues ¿sabes qué me parece más La Tóxica? No, dijo él, es Tatiana. Así que ahí cuando la produ la tenga, mandamos Tatiana. Y para quienes lo quieran ver completo, son 5 canciones que alguna de ellas va a dar que hablar. Espectacular. Sí, Verdades Cruzadas la tuve. Bueno, vos no igual la escuchaste, están a ¿Verdades la Cruzadas? moda, La Tóxica. Son, Esto... Ahora por eso digo, está hay más- mucha actualidad en más esas Tatiana, canciones. pero- Sí. La Tatiana. Sí. Bien. Fede, porfa, cuando tengas el Tatiana, ya pasalo y continuamos. Yo conocí a Tatiana. Así, mandalo el palo. Mirá que se arma de bailongo acá, Ella está haciendo centro, le gusta Que la miren, que la miren, le gusta. se hace amiga hasta de las piedras, se interesa por lo ajeno, coquetea sin parar, se hace la amiga fiel, pero es más infiel que la infidelidad. Terrible. Tatiana, qué atrevida que sos. Ay, Tatiana, qué rápida que sos. La roba novios, maridos, amigos. La roba todo. Terrible. Tremendo. La que se queda con lo Que usan las demás. Epa. Ay, Tatiana, qué rápida sos. La que lo quiera escuchar completo, descargado Apa. además, ahí lo tienen en Sí. Spotify. Terrible. No hay que tenerla de amiga, Tatiana. no, bueno, No. Tremenda. Tatiana es de amiga, ¿no? Yo Asperísimo. me enteré, chico, que mi señora me engañaba porque me mudé de Palermo a Quilmes y venía el mismo paseador de perros. Pero por ahí el paseador también se mudó. Claro. No. Qué mal pensados que son. Pobres los perritos Nada. que quedaron solos. Sí. Así que bueno, les gustó Tatiana. Muy buena Tatiana. Espectacular. Mira, yo conocí Tatiana y Tatiana nace porque en una conversación con mi hija, con Cipriana, me comenta algo que le pasó a la Joaquín. Es que justamente pues, yo la amo a Joaquín. Un beso si nos estás mirando. Ah. No, y ¿qué le pasó? Ya todo el mundo lo sabe. Por eso te Sí. decía que ahora está más lo de Tatiana que lo de Claro, La Tóxica. Cipriana me contaba lo que le pasó a Tatiana y demás, a Tatiana, a la Joaquín, y me dice, porque apareció una Tatiana. Y yo pensaba que era el nombre. Una más, en realidad. Entonces yo le digo, ¿qué Tatiana? Tatiana, mamá. ¿Sabes lo que es una Tatiana? No. No, a ver, yo. Ah, no pará era- que, no era un pará que nombre, yo estoy no era un aprendiendo. nombre. De paso aprovecho de decirle y me acaba de llegar un mensajito de la Joaquín y les manda saludos a todos. Un beso, No, Joaquín, pero te no amamos. sabías vos tampoco lo que era Tatiana. No, Tatiana no. Tatiana no sé, son ni las idea. mujeres rápidas. Apa. Las que en realidad roban Las que en maridos. realidad antes la las roban marido, Tatiana, la que en realidad antes llamábamos gatos. Claro, Ah. hoy Una es cosa Tatiana. así. Hoy es Tatiana, una un poco más sutil. Entonces, sí, gracias. Entonces, ella me explicó lo que era Tatiana y yo dije, no, yo tengo que hacer una canción de... De Tatiana. Claro, y es Tatiana. La verdad es que soy muy rápida a la hora de escribir, de hecho me encanta, de hecho saqué libros y demás, y legales por editoriales, todo lo mío es legal. Y dije, no, le tengo que escribir. Pero Tatiana me costaba, no le enganchaba la vuelta hasta que le logré y salió. Tiene una letra muy pegadiza, los estribillos también. Me encantó, dije, no, ya está, es esto, por acá. Bien. La voz es mía, la guía hizo lo suyo también, pero es mi voz registrada y los temas son registrados. Así que bueno, esto fresquito es lanzado ahora y súper feliz. Buenísimo. Quería compartirlo y Felicitaciones. exclusivamente. Me encanta que tu sepa. música como que para escucharla, viste,
al taco, ¿no? Sí. Sí, Copada, sí, ¿no? Pinta, Sí. pinta Pinta- joda. Pinta y- joda, todo. Bueno, el otro tema que es también movido es el de La culpa de yo. Ahora me dejaste con la intriga. ¿Puedo escucharlo? En bajarlo Spotify. en la plataforma, Buscás todo. Sí, sí, en La Casa Bella, en Spotify está mi foto y demás. Y están Salgo de la- acá y empiezo a escuchar en el auto. Claro, La culpa de yo es para esa gente culposa. Bueno, Bien. hay que escucharlo. ¿no? ¿Sos culposo, Cris? No. ¿No? No, no, yo No me, sos me porto culposo. muy bien, no soy culposo, no suelo arrepentirme de nada. Pero pará, culposo en la hora... Pará, a ver si hay un término nuevo que sea culposo y Pará, me estoy metiendo no. en un Se actualiza todo quilombo. el tiempo. Capaz como Culposo. italiana, ¿culposo qué quiere decir? Claro, claro. Ahora Mirá que busque ahora Google. con todo A ver si esto... culposo es otra cosa. Pará, yo les voy a decir algo para que vean que soy bastante viejito. Están con toda esta moda nueva de palabras nuevas, farmear aura y todas esas cosas. Sí. Estoy perdido, gente. No, yo igual Tengo que estoy hacerle una igual que guía. vos con ese tema. No, pero bueno, por eso digo, a ver si dice culposo y culposo era que soy un crack No. y ya estoy quedando. No, somos más viejos meados de próstata, ¿viste? Claro, Nosotros. tal cual, tal cual. Chicos, ahí tienen el termo de mate. No, culposo es el culposo. El llamado culposo, culposa, de que tipo vos te compras algo y a tu mujer o tus hijos no. No, Culposo. no, mira, en mi casa es al revés. Mi esposa es la niña mimada, que no, la hija que no tuve, digo yo. Claro. Y me compran cosas a mí porque yo soy un desastre. O sea, si a mí me traes un pantalón rosa, me lo pongo porque me lo compró Jime. Entonces, Bien. está todo bien. No tengo problema con la ropa. Sí, No, me pero gusta está bueno eso. sí me gusta elegir las zapatillas y el auto. Nada más. Después el resto. Nada más ni nada menos. Las zapatillas y el auto. No, bueno, yo soy culposa. Al extremo. Pero Mirá. al extremo. Estoy trabajándolo bastante. Pero soy culposa. ¿Culposa en qué sentido? Culposa de repente salimos de acá y vamos a comer una pizza. Estamos solos y yo estoy pensando en mis hijas. Ah, sí. Ah, no. ¿Viví con la culpa? Vivo con la culpa. No. Yo no desayuno, Ale, yo no desayuno primero si antes no recorrí los platitos de mis animales y tienen que tener agua y comida. Para, ahí va una pregunta. O sea que un viaje sin las niñas, no. Lo hice. Ah, bueno, entonces, culposa, Pará. ya se te pasó enseguida. No. Nos fuimos a... Culposa, pero no. Creo que ahí viene No. la base. Ahí viene la base. Ahí viene la base. Culposa al extremo. La base Ahí está. fue culposa al extremo. Nos fuimos a Cataratas, Rodrigo y yo, y en Minas de Wanda, yo tocando una piedra con una mano y con la otra con el celular filmándome, le digo a mi hija, Aiti, te prometo que el año que viene te traigo. Nunca más. Nunca más. Sí, ¿La llevaste? a la misma fecha, el año que viene, viajamos los 4 Bueno, bien. a Cataratas. Pero a ese punto, después nos fuimos a San Luis, creo que era. Sí, San Luis, y me pasó lo mismo. Dije, tienen que conocer una cosa así. No, mirá, de para dos que te des una viajes que idea, nos fuimos. Gine y yo hemos viajado solos y cuando volvimos dijimos el año que viene va a volver a suceder y nos volvimos a ir solos. Hablaste. Sí, te no, fuiste con no, eso. nos volvimos a ir solos, olvídate, los pibes nos vemos en el corso. Creo que es cuestión de manejarlo. Yo ¿Vos era sos muy culposa? Era muy culposa antes. Ahora no, igual tengo. Quizás no porque es como decías vos antes, o sea, yo ponele, me compro una remera y le compro una remera a mi hija. Entonces, ¿Qué edad no tiene siento tu hija? 7 años. Bien, No bien siento ahí. la culpa, ¿entendés? Pero me pasaba antes mucho que sí. La utilizás a ella para salir de compras y de rebote te compras algo vos. Claro. Estuviste bien ahí. Dos por No, uno. si salgo Hay que sin probarlo. ella, me compro yo y le compro a ella. A mí me pasa también peor. Yo compro 3 pantalones de jean. Conmigo y la más chiquita, que tiene mi talle, es súper grandota también. Compro. ¿Y qué hace la mina? La mina es mi hija. De repente a los días la veo con mi pantalón, pero Claro, ni permiso ya. a veces pide permiso. Vos te acuerdas. Y a veces pide permiso cuando está bajando. Ah, ma, te agarré el buzo. Joya. Hablando de este tema, por ejemplo, ¿no? Vos salís, te compras ropa o te regalan ropa. ¿Te la pones al toque? O sea, ¿no le llegás a sacar la etiqueta o la guardás para una ocasión especial? He salido con un buzo con la etiqueta puesta y no me di cuenta. Porque viste que hay gente que se No, compra ropa. Yo no puedo guardármela. O bueno, sea, creo que si no tengo mi nada que hacer, voy al mi chino vieja con la es el- ropa. Mi vieja es el mejor caso. Debe ¿Por qué? tener 5 pares de zapatillas, no uso ninguno. O sea, están todos Se le- por si Está las esperando dudas. la ocasión. Claro, Igual yo creo que yo siempre la gasto y digo, en el cajón te la vamos a poner, porque no hay caso.
Creo que las no personas usan. más grandes igual son de guardarse las cosas Sí, nuevas, sí, como diciendo, sí, se van a arruinar, Bueno, las dejo ahí. Mi abuela, Pero voy usala. más Es por atrás, las mi abuela vivencias que guardaba las tuvieron, cosas, yo creo que los también. regalos que le hacían y después se los regalaba a otro. Ah, excelente jugada. No, Pará, ¿no les pasó alguna vez que te han regalado algo? Vos decís, qué lindo que está. Y no te gusta tanto. no. Sí, me pasó. Y de repente lo guardás y tenés un cumpleaños al tiempo y decís, total, no se van a enterar. El mismo El talle. paquetito todo y ya tenés el regalo para la otra persona. Bueno, mi mamá, en base a lo que dijiste vos, mi prima una Navidad le regala algo a mi mamá, lo guarda así tal cual, y a la otra Navidad mi otra prima, delante de mi prima que le había regalado la Navidad anterior el regalo, se lo regala. No sabe lo que fue, hermoso. Claro, es No, lindo. eso tanto no. Fue Bueno. Pero hermoso. bueno, se usaba mucho antes Sí, de eso. y hablando que hablaste, mira, me hiciste un disparador, hablaste de pizza, ¿no? De las minas de Wanda, ¿no? Minas de Wanda Sí. es el lugar, Sí. y de los cuernos. Ustedes, chicos, saben que veo que siempre la gastronomía inventa cosas nuevas. Inventaron la pizza Wanda Nara. La pagás vos y se la come tu amigo. Sí, Está buena pero la promo, ¿no? está buena. Está buena la Está promo. buena. Cris, ¿qué nos trajiste? Hoy les traje, como ¿Qué nos verán, El programa Universo Casabella auspicia Semana Odontología de la mano de Cristian Lombardo. Y a Cristian Lombardo, ¿quién lo auspicia? me auspicia Sensodine. Muy bien. Así que bueno, hoy traje un poquito para mostrarles y contarles un poquito sobre la sensibilidad dental. Sé que es un fenómeno, no sé si alguna vez les pasó que comer algo frío o algo Sí. caliente y tener esa sensación de dolor. ¿Por qué no pasa siempre? Pero estás comiéndote un helado y de repente... Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces el esmalte no es lo que da sensibilidad, sino la dentina. Entonces cuando la encía se retrae o queda dentina expuesta, es donde se produce la sensibilidad. Y justamente Sensodine Clinical Repair lo que genera es que se activa con la saliva y esto va generando liberación de iones de fosfato y calcio. No los quiero aburrir mucho con la teoría, pero eso después va reparando esos conductillos dentinarios, que son lo que transmiten el frío o el calor, o le da la sensación de transmitir ese impulso al nervio y eso genera dolor. Entonces esto después lo repara y termina protegiendo esa dentina que estaba expuesta con el uso repetido de esta pasta dental. ¿Tiene que Obviamente, acompañarlo algún tiene- cepillo de tiene- dientes especial o no? Hay cepillos también de la gente de Sensodine que después podemos charlar en otro programa de las características y demás que sirven para esto. Pero la realidad es que bueno, es un producto que hoy, digamos, es tendencia, dirían en las redes sociales. Mucha gente a la que se lo he recomendado ha tenido buenos resultados con su tratamiento de sensibilidad. Entonces podemos decir que activa, regenera y protege. Esas serían las ¿El funciones. esmalte de la los pasta dientes dental. se gasta por un algo? Por bruxismo generalmente, y eso también puede provocar sensibilidad. El cepillado brusco con un cepillo muy duro también puede generar una retracción de encías, que eso puede generar sensibilidad. Obviamente, la idea es que siempre consulten a un odontólogo, ¿sí? Como para saber cuál es el diagnóstico correcto, ¿sí? ¿Y el sangrado tiene que ver con la sensibilidad? El sangrado en realidad tiene que ver con otro tipo de patología, que es la gingivitis o la periodontitis, ¿sí? Pero por lo general cuando esto sucede hay encías retraídas y puede haber sensibilidad. ¿Tiene que ver también con el cepillado brusco? Puede O ser, la por eso cerda es lo de que te lo- decía, si el cepillo es muy duro y la técnica de cepillado no es la adecuada o es muy fuerte, o hay gente que cree que cepillarse fuerte está bien y generan un daño, Sí. y al generar ese daño, retraer la encía puede generar sensibilidad también. Sí, me pasa con mi nena, con la más grande, que a veces me dice, ay, me sangró, me sangró. Y claro, pues yo la veo que está una hora cepillándose. No, a ver, ya te digo, en la próxima sesión que la veamos le vamos a enseñar la técnica de cepillado correctamente. Si por ahí no lo está haciendo bien, puede ser eso. ¿Qué es la palabra, perdón, piorrea? ¿Es algo que ve con las encías, como hablaban que Claro, sangraba? antiguamente el se cepillado? usaba el término piorrea, pero bueno, hablamos de enfermedad periodontal actualmente. Ah, está bien. Y es una enfermedad que afecta al ligamento que sostiene los dientes y bueno, y lo deteriora, lo destruye, y ese ligamento ya no se recupera. Entonces, esa enfermedad se trata, ¿sí? Hay que tratarla con un periodoncista o bueno, con un odontólogo para que los pueda orientar cómo realizar el tratamiento.
pero bueno, hay que ocuparse. Es un tratamiento que podemos detener el avance de esa enfermedad, pero no curarlo definitivamente. O sea, hay que estar más pendiente justamente para evitar que avance. Un crack. Un Así que genio. bueno. La verdad es un fenómeno el doctor. Obviamente que en una consulta uno siempre puede explicar, tenemos más Bueno. tiempo, pero... Cris, se me vino a la cabeza, vi la cajita del cepillo. ¿Qué onda estos cepillos que no son eléctricos, tienen batería? ¿Sirven o no sirven? Mira, yo los recomiendo en ocasiones para pacientes que tienen dificultad en movilidad o les cuesta cepillarse, o sea, me refiero por ahí dificultades en las manos, entonces eso sí ayuda. Obviamente, siempre bien usado y adecuadamente, ¿sí? Porque no es solamente que pongo el cepillo y vibra, o sea, hay que tener una técnica y a veces hay gente que necesita asistencia para un cepillado. Gente que por ahí ha sufrido un ACV o que tiene limitación en el movimiento, que tiene alguna capacidad diferente, hay que tener en cuenta que... O por sea, ahí... no es que el cepillo ese es para cualquiera, ¿no? No, lo puede comprar cualquiera, son de venta libre, se pueden usar, pero la idea es que lo importante no es el tipo de cepillo solamente, sino la técnica adecuada. Y eso es importante consultarlo en el odontólogo. Nosotros en Semom Odontología nos ocupamos mucho de la prevención y de enseñar estas técnicas de cepillado para los pacientes que requieren, obviamente, ¿no? ¿Y el hilo dental? El hilo No, dental ya también. le era, ¿no? No, Sí. no, el hilo dental también hay que usarlo, porque el cepillo hay lugares donde no llegan, los espacios interdentarios, interproximales se llaman, no Porque llegan. algunos, viste, dicen, no, porque el hilo no dental, llega el hilo dental, te perdón, no puede llega el sacar cepillo. si tenés algún tipo de arreglo, pasta y demás. Es mentira. A ver, si el arreglo está correcto, no está filtrado y demás, obviamente hay que evaluarlo, el odontólogo también te puede explicar cómo utilizar el hilo dependiendo de cada caso. Pero lo cierto es que hay gente que no lo usa y cuando lo empieza a usar se da cuenta que de ahí, de entre medio de los dientes, hablando en criollo, sale de todo. Bien. Entonces sí es aconsejable siempre el uso del hilo dental. Y mira cómo la remacho ahora. A ver. Se hacen una buena limpieza, pero también pasan por Semom Odontología para Claro. hacerse un excelente blanqueamiento. Claro. Bueno, ¿ves? Antiguamente, mirá, ahora que sacás el tema del blanqueamiento, antiguamente los blanqueamientos generaban sensibilidad o hay blanqueamientos que actualmente también generan sensibilidad dental. Y en ese caso también podemos acudir a pensar en este tipo de producto, ¿sí? Pero bueno, nosotros en Semom Odontología tenemos un robot acelerador de blanqueamiento, como hemos charlado en otros programas, que lo que genera, podés realizar un blanqueamiento dental en 20 minutos. Trabaja con una luz halógena, luz LED y ultrasonido, y esto evita la sensibilidad dental. O sea que en una sola sesión de 20 minutos vos tenés un tratamiento realizado sin sensibilidad dental. Y no tenés que volver al odontólogo más que para el control de rutina habitual después ¿Cada del cuánto se tratamiento. hace? Se puede hacer cada 6 meses, cada un año, dependiendo de cada paciente. Saber también que en mi caso, muchos odontólogos lo llamamos aclaramiento dental, porque en realidad no es que vas a llegar al blanco, todo depende del color inicial de tus dientes. Claro. Si vos tenés dientes marrones o grises o muy oscuros, vas a llegar a bajar algunos tonos y a aclararlos, pero nunca vas a llegar al blanco. Por eso es que lo mencionamos como aclaramiento dental. Perfecto, de lujo. Impecable. Yo el otro día fui a tu consultorio, ¿te acordás? Quería hacerme un aclaramiento y le digo, doctor, tengo los dientes amarillos, ¿qué me pongo? Ponete un saco marrón que te hace juego, me dice. Me encantó. Porque aparte Ale le pone un toque de humor. Y está excelente eso. Me encantó. Muy bueno. Hagamos una cosa. Cuando venimos, creo que Lucio Bento. ¿Lo dije bien? Sí, Sí, sí. impecable. Perfecto. Que nos cuente él sobre sus perfuminas, las fabricas vos. Sí, lo que hacemos es Pero- tener diferentes proveedores. Nosotros somos productores, tenemos distintas materias primas y lo que hacemos ahora es solamente el armado final del producto y es por encargue, por ejemplo. Hasta Si ahí. yo sé... Ahora después Ok. del corte. Hagamos una cosa. Vamos a una tanda publicitaria y ya volvemos. Tu sonrisa merece tecnología y experiencia. En Semom Odontología transformamos tu salud con implantes, prótesis estética, ortodoncia invisible y nuestro exclusivo robot acelerador de blanqueamiento. Encontranos en nuestras sucursales de Belgrano, Adrogué, Lomas, Chascomús, Magdalena y Verónica. Seguinos en Instagram, @semom.odontología y @ode.cristian.lombardo. Con Semom, tu mejor versión comienza.
long, better keep off. From the ground to the treetops, got clouds on my feet like Jack in the Beanstalk. Jumped off quick, went straight in a free fall. Cowboy hat and a mic singing yeehaw. Landed on my feet like a feline, put them back in the seat like a recline. Ay, what you mean I'm not worthy? Did it with a purpose, didn't need a permit. Take it from the bottom and I brought it to the surface. Tu sonrisa merece tecnología y experiencia. En Semom Odontología transformamos tu salud con implantes, prótesis estética, ortodoncia invisible y nuestro exclusivo robot acelerador de blanqueamiento. Encontranos en nuestras sucursales de Belgrano, Adrogué, Lomas, Chascomús, Magdalena y Verónica. Seguinos en Instagram, @semom.odontología y @ode.cristian.lombardo. Con Semom, tu mejor versión comienza con una sonrisa. Tu sonrisa... This all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm down. Now I'm up like a seesaw when I'm on a beat like an old man's lawn. Better keep off from the ground to the treetops. Got clouds on my feet like Jack in the Beanstalk. Jumped off quick, went straight in a free fall. Cowboy hat and a mic singing yeehaw. Landed on my feet like a feline, put them back in the seat like a recline. Ay, what you mean I'm not worthy? Did it with a purpose, didn't need a permit. Take it from the Tu sonrisa merece tecnología y experiencia. En Semom Odontología transformamos tu salud con implantes, prótesis estética, ortodoncia invisible y nuestro exclusivo robot acelerador de blanqueamiento. Encontranos en nuestras sucursales de Belgrano, Adrogué, Lomas, Chascomús, Magdalena y Verónica. Seguinos en Instagram, @semom.odontología y @ode.cristian.lombardo. Con Semom, tu mejor versión comienza con una sonrisa. Tu sonrisa merece tecnología y experiencia. En Semom Odontología transformamos tu salud con implantes, Gracias. La Sabella súper relajada, ¿viste? Tranquilo. Volvemos con Vento. Bueno, perfecto. Paso a explicar lo que es Vento. Que bueno, al inicio Perfuminas. arrancamos con las perfuminas de 300 mililitros, que son esas que tiene Caro en la mano. Bueno, tenemos 5 fragancias por ahora, porque son las más ricas y las que más se piden. Que bueno, esta es Vento Impulso, la roja. Después tenemos Vento Aura, que es la celeste. Tenemos 2 transparentes, que es una Vento Zenith y Vento Infinito. Y después tenemos, bueno, Vento Vórtice, que es una de mis favoritas, que acá la tenemos adelante. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, dije, voy a implementar tarritos nuevos para bolso. Son estos. Sí, exacto, son de 100 mililitros y la verdad que la gente lo pide mucho. Hoy en día estamos vendiendo en cantidades enormes. Bueno, tenemos varias ventas en lo que es las semanas y le estamos proveyendo a la gente que dice, mira, yo tengo un emprendimiento y me gusta comprarte tus perfuminas, por dónde te contacto y demás. Y le digo, bueno, tenés acá mi Instagram, que es vento.perfuminas, por si me quieren seguir. Y ahí nos contactamos, hacemos un par de arreglos y se lo envío. Me dicen, che, ¿Haces estaba muy envíos a bueno. todos lados? Claro, perfectamente. Llegan siempre al lugar y me dicen, la verdad que impecable el servicio, me gustaron mucho las perfuminas, me recomiendan en todos lados y bueno. Aparte son persistentes, ¿viste? Sí, sí. Yo en lo personal las uso constantemente en casa para la ropa, placares, todo. Incluso a veces, viste que te vas a poner una campera o algo y está lloviendo y ya te agarró ese olor. Un dato a húmedo. importante es Sí. que no te manchan la ropa. No mancha. No mancha. Yo por lo menos he tirado en la ropa y no manchan. No manchan, Ese dato absoluto. está bueno porque me ha pasado que otras son, viste, no sé si tiene aceite o que tiene y te queda una mancha. No sé qué es, pero bueno, en este caso a mí no me ha pasado. con esto. No manchan, porque por ahí la gente piensa que el rojo puede manchar o el celeste. No manchan. No, yo lo y he me probado dijo y... la pupi
me dijo la Pupi, que vos le enviaste una persona. Sí, le mandó unos regalitos. Me dio un tips que cuando vas a lavar la ropa, pones con el jabón un par de gotitas de Vento. perfumina, de vento. Exacto. Y te queda, sale la ropa ya perfumada. La otra vez vi el Muy bueno. video y lo puse a prueba y la verdad que sí, tiene razón, funciona y lo hago todos los días y queda riquísimo el olor de la ropa. A locales de ropa y demás, viste que usan mucho Sí. perfumes. De hecho, bueno, enganché a 2 lugares que me dijeron, mirá, dame de estos, que eran los de Impulso, y les encantó. Y me piden todas las semanas lo mismo. Y ¿Cuál es el impulso? El rojo. el rojo, Bueno. exacto. Es uno Sí. de los más dulces. Es uno de los más dulces. Sí, a mi mamá también le gustó el mismo. Ale, algo bueno que uno con esto no se puede no bañarse. Sí. Creo que está bueno. No, ¿o no digas eso, que más de uno se lo va a poner en la piel. Yo tengo una mala experiencia porque todas mis prendas, mi ropa tiene como olor a insecticida, debe ser ¿Por porque qué? las compré 50% off. No, está bueno para los coches también. Claro, y tengo varios amigos que me han comprado los de 100 mililitros y lo usaron para ir a jodas. Es increíble, yo no ¿Cómo les es eso? creía. Se lo En ponía lugar en de la perfume. ropa, Claro, en vez de ponerse perfume. Qué loco. Y yo las digo- fragancias para, pero igual Claro. las fragancias son para la ropa. Claro, pero qué Exacto. laucha. Bueno, Digo, qué que loco. Y, ¿Y qué perfume tenés? Un Fahrenheit. Bueno, No, ese es el perfume italiano Pento. No, Carísimo. son impecables, divinos. yo a un Así que- amigo le digo, ¿qué perfume usás? Me dice, aroma del Sahara. Bueno, fíjate que se te murió un camello, le digo. Los usás en absolutamente en todo momento y 24 Vento punto perfuminas. Nos Ahí pueden vas de encontrar. parte de la Casa Bella. ¿Tienen algún descuento o algo mencionando el Exactamente, programa? sí. Desde hoy hasta la semana que viene o la que le sigue, tienen 20% de descuento si me contactan en nombre de Caro Casabella o de la producción. Aprovechen, chicos. Hacela más fácil, decirle, llamo de parte de la Casa Bella. Ahí está. ¿Te Exacto. gustó Toma más? pa' vos. Sí. Claro. Toma pa' vos. Más rápido. Ahí Me tenés. encantó. Haceme un poco de humor, Ale. Vos sabés que yo me compré un perfume, chicos, ustedes que saben, que son los entendidos en la materia. Tenía, viste que hay esencias, ahora tenía esencia de ajo, albahaca y nuez. Y me dicen, ¿y qué aroma tiene? Apesto. Bueno, pero viste que hay un desodorante, no recuerdo la marca, con fragancia asado. Así. Ese que es para cuando salís de joda y te No, pones. te pinta el bajón ahí. Me Quería fui a sacar asado. el alfajor de Chinchulín, ¿se acuerdan? Cuando te pinta el bajón, ¿no? ¿Cómo el alfajor de chinchulines? Mirá que yo como cosas raras. Ahora voy a ir a la rural. No, vení de paso a dar vuelta y pará tenían que quiero alfajor, ver. ¿viste? Mirá que Háblame No. acá, Cristian. Háblame, porque no te chinchulín. van a escuchar. tiramos en la próxima salida de Caro Casabella hay un alfajor con chinchulines en el medio. ¿Quién dijo eso? No, te digo yo, te estoy proponiendo. 4 o 5 de la mañana. Sale chinchulín y alfajor. ¿Tenés alguna carnicería amiga que te venda unos buenos chinchulines? Sí, en la Mila Rom los venden lindos. Ah, mirá, la Mila Ross. Tomá mate. Escúchame, Buenos no, choricitos mirá que tiene, ¿eh? no sé si me animo a comer un alfajor de chinchulines porque francamente Bueno, como que no como mucho El fin de chinchulines. semana pasado estuvo el campeonato internet, viste, acá en Argentina, del alfajor. Mi hijo fue. El alfajor. Y uno de los alfajores que me dijo Y había que uno que de- era de aceitunas negras. Sí, lo probó. ¿Lo viste? No, yo lo vi, lo probó él. Y bueno, dicen que la aceituna negra tiene como un dulzón tipo agridulce y va en la elaboración del alfajor artesanal. Está el alfajor Bueno. de proboleta. Dicen ahora Bueno, que Raro viste. todo. Sí, muy raro. la Raro industria- todo. Es raro. Es raro todo. Y el Sí, sí, alfajor sí. de cherry. Terrible. Yo Bueno. creo que, no sé. Ese No lo es probaría. normal, No, es normal no. ese. Hoy en día, bueno, yo he visto publicaciones de Estados Unidos en los que ponen cherry en todos lados. Te hago Es una que me parece pregunta. que es por ¿Hay ahí. alfajor de Vento? Podría ser, ¿eh? podría Podría ser. Le clavamos Vento al alfajor y No, sale. Cuando comes el pesto, le mandás una vez en la boca y ya está. Ah, le mandamos ahí. Pero Yo bueno. como muchas cosas raras, me gusta. Por ahora vengo tranquila. Lo último que había comido es un alfajor triple que le había puesto mayonesa arriba. ¿Y hay algo de algún invento que hayas hecho que no te haya gustado? No, francamente debo de ser un marciano yo, porque ¿Te todo gustó? lo que yo como raro me gusta. Ahí tiró una seguidora en Facebook cuando, sugiérame cosas raras para comer, me dijo, Caro, come dulce de batata con papa frita y mayonesa.
A Mirá todo le ahí. ponen la mayonesa, ¿viste? Sí. A todo te A lleva todo. mayonesa. Bueno, tiene un toque la mayonesa. Bueno, Ahí están tirando en el vivo. parece un mensajes. vómito eso, che. Tenemos No. mensajitos en el Facebook. Anto, vamos. Mariano me Buenas dijo que noches. iba, Beso para todos. que estaba el alfajor, compro boleta adentro. Terrible. Sí, estaba el alfajor de aceitunas, estaba el alfajor de cherry, con tomates cherries. Así que bueno, creo que ahora en octubre está de vuelta la Expo, si no vi mal, quiero ir. Bueno, yo cuando estuve en Misiones, viste que está el helado de la yerba mate. Sí, lo probé. Sí. Y había un helado que yo pensé que el palmito, viste, la fruta del palmito, ellos hacen helado de palmito. Sí. Ah, Y lo probé porque es un sabor neutro, viste que el palmito es como neutro. Sí. Si uno le pone salsa golf Claro. o palta o una ensalada Ahí lo Waldorf definís. copada, es neutro. Y bueno, debe ser que le ponen algunos conservantes, viste, y que le den un toque tipo esencia de vainilla o algo dulce para elaborar el helado. Voy a Mira. inventar un alfajor en los últimos días Sí. y lo voy a comer. El alfajor Bueno. de churro no, porque ya está inventado. Mirá. mirá. Chorizo no como. Estabas Estamos- pensando en el estamos- alfajor de milanesa. Estamos complicados. Bien. ¿Y Y qué le le pones meten? un dulce de leche. Pará, No, pará. de Napo. Pará, Milanesa, De Napo. milanesa. No, Dulce de pará. leche en el medio. Pará, yo puedo agarrar un alfajor de esos grandotes, o no Bien. tanto porque si no Bien. ya con la milanesa, lo abro justo donde está el dulce de leche, agarro un pedazo de milanesa, Ay, Ah. claro, está Y puse las chequeado. capitas, mando le haces adentro, el agujero. exacto, lo cierro y lo como. O sea, un triple de milanesa le podés clavar. Mandame, sale un alfajor, ahí está mi marido escuchándome, sale un alfajor para mañana y trae milanesas que voy a implementar. Che, mirá que les digo algo, les paso un dato. La industria del alfajor Sí. es una de las que más está creciendo. Sí, Porque viste que sí, está sí. mucho de moda. Trae la milanesa, Junio. La milanesa para el Era alfajor. mañana. No era hoy. Bueno, a mí veces Che, a mí ahora- Ahora te trae la Yo no quiero, milanesa no quiero decir ahora. nada, pero te tienen cagando. Se dijo, ¡ay! Salió. Yo creo que los bomberos no llegaban tan rápido. a mí me dijeron que en casa se hace lo que él obedece. No. Claro, tal cual, tal cual. Qué Bueno, capo. fui a un Un amigo Rolo, lo queremos Fui el otro mucho. día a un restaurante, viste, y le digo al mozo, escuchame una cosita, antes que me traiga la milanesa, la napolitana, ¿no tenés algo para ir picando? Y no quiere arrancar con una entradita de lengua, le digo, no, dejá, recién nos conocemos, le digo. Anto, ¿Qué? ¿se te ocurre algo? Estoy pensando porque podría ser. Yo le mandaría un panqueque con dulce de leche y un patty. Ya que te animás a todo. Y porque es un ¿A vos crepes, querés que yo el también lo panqueque es un pruebe? crepe, No, puede no, ir. a ver, vos sola, vos es lo sola. que vos tenés que comer. ¿yo también? Claro, vos Uy, la preparás puta madre, cualquier ¿para cosa y qué se tiré? la da caro. No ¿Viste pasa- cuando uno va a un No, pero evento? pará, porque se me come de ocurrió. todo, Yo te ¿no? tiro el fardo a No vos, mezclado, claro. pero- No, se me ocurrió. Pará, mira, yo voy a Ya que poner. vos sos influencer y yo ando en esas, ¿viste? Bueno, hacemos si querés un vivo, pantalla partida, vos con tu panqueque, ya que me quieres hacer probar a mí, tu patty, tu dulce de leche y yo en mi casa lo mismo. Bueno, Si te dale. animás, yo sí. te hago el desafío. De acá. una. Mirá, ¿Eh? Dale, tomá mate. cuando quieras. Che, pará, y yo tengo. Yo no sé si Capaz puedo la decir. combinación, vio que a veces uno cuando relaciona, viste cuando te dicen una ensalada, una comida, Sí. uno relaciona el sabor de cada producto, ¿me entendés? Individualmente. Entonces dice, no, capaz no me va a gustar, pero capaz combinado, ¿no? Es un sabor. No, yo no sé lo que Te hice, escucho, Ale, sé lo te que hice en gran escucho para ella, hablar. ahora me lo tengo que comer yo. Pero bueno, no sé lo que puede llegar a Vos sabés salir que de soy ahí. gastronómico. Yo te Yo escucho hablar que amo- decís, vos serás chef, ¿no? Sí. Ah, así que tenemos No, un pero chef yo- en la ¿en mesa. serio? chicos, Y claro. bueno, ¿y qué decís que podemos hacer? A ver, tirale ahí. Bueno, puede el panqueque es un mezclar. crepe salado, ¿cómo lo preparás? Si no le pones esencia de vainilla, le pones sal y un poquito de aceite de oliva, para un crepes, como te digo, jamón, palmitos o lo que No, sea. no, que se yo- Con ponga el dulce de patty va. leche. El tema hay que ver el dulce de leche. Pero bueno, acá es la Yo batalla tengo de una contradicciones. pequeña idea de lo que podrían hacer con todas las mezclas de milanesa, dulce de leche. A ver cuál es tu idea. No sé si conocen las marineras. El revestimiento de harina que es Sí. Que frita. son como Sí, la muy marinera. crocantes, Sí, la la- galleta sí. marinera. Bueno, No, no, él dice. No, la El marinera empanado. con el filé con harina solo Ah, frita. el empanado, Sí, decís. sí. El empanado. Desde que murió mi abuela no lo comí más. Ok. No va a ser Hay marinera. una forma de hacer que el dulce de leche quede bien con Roquefort, que va a ser el relleno, un revestimiento de milanesa empanado. O sea, quedaría como un panqueque relleno y la de milanesa. la emulsión la haces con el dulce de leche Dulce y de leche, Claro. el Roquefort. Roquefort. Exacto. Ay, pará, ya me cagaron. Son muy compatibles. Ahí con el ambos. mix hace la emulsión
y lo podés tirar como arriba. O directamente Bueno, que nos cortado cocine y Ale, arriba. y hacemos Bueno, el- listo, Dale, yo lo muchachos, hago. Es todos mucho- los que están mirando el Me programa, comprometo. vamos a ir al Salón Horvat Y- a morfar de arriba. No, pero Ningún problema. no entendí. Ningún problema. No entendí. No entendí. No, Claro, pero bueno, tenés el Roquefort. ¿Y qué querés hacer marinado? La milanesa. Exacto. Solo con harina. El relleno todo Como adentro se hacía enharinado. antiguamente, tipo Exacto, escalope, sí, tipo sí. escalope con harina. Exacto, pero la milanesa contiene lo que vendría siendo el Roquefort y el dulce de leche. como Pero una arriba, O sea, como no, si una la- mila rellena, dice. rellena. Ahí está, en la ahí va. misma preparación. Claro, Ahí y va. todo eso empanado. Lo que pasa que, ¿sabés qué voy a usar? Disculpame que me meta en la parte técnica. La harina, yo voy a usar un poquitito de puré ¿Avena? instantáneo, ¿no? ¿Viste el puré instantáneo? Ah, Le es agregamos buena, papa es también. buena. Absorbe mucho ¿viste? Sí, el sí, sí, líquido, sí. entonces Claro, va a hacer se que el pega. dulce de leche Exacto. sea más viable para poder elaborar Claro, la sí, milanesa. sí, sí, hay que darle con. Estamos acá en Universo Cocina de la Casa Bella. Yo De tengo el repente puré de somos todos plástico más ese. chefs. Vos sabés que mi señora cocinando, cero, pobre. Yo le muestro una olla y cree que es un instrumento de protesta frente a un gobierno de turno. Cree que una eso olla para para hacer la quilombo, señora de voltear un Ale gobierno, también. ¿viste? Claro. El otro día hice una Saludos a colita. la gente que está conectada en el chat en este momento. Gracias a todos por vernos. El otro día hice una colita de cuadril que estaba tan cruda que en vez de ponerle chimichurri le pusimos mertiolate. Oh, otro tema, ¿qué Yo- tema? El no. punto de la carne. Oh, ¿Qué tema el el punto de tema. la carne? ¿Cómo el ¿viste? punto de la Y que no, carne? a veces algunos te la traen, no sabes si está vivo o Sí, está muerta. mal, Sí. Ah, no. ¿Cómo le gusta? Ay. Carne cruda. Le pones ¿no? sal o le a pones mí me gusta correa? carne pasada, súper cocida. A mí también. No me gusta, Cruda. viste que Yo digo, vas no, a un rojo, lado no, o te no. sirven, me ha pasado, incluso ponerle, si Rodrigo hace un asado o algo, la sirve, digo, de los años largos, ¿no? 3 décadas más o menos, 2 que estamos, no conoces el punto que me gusta la carne. Claro. ¿Y cómo te gusta? Súper cocida. Suela. Súper cocida. Suela. No sé si suela, Gris. jugosa, Gris. pero no cruda. Ah, No me a punto traigas la, cocido, no me claro, a traigas, punto Por eso, Lo Que que no se se vea hace la no sangre rojo, no porque seco. me da algo. O no sea, me no, traigas me la, gusta a mí. la Jugosito, que carne quede en el rico, que quede plato rico. que la cortás y sale el juguito No. rojo. No, total. No, un Vos, asco. vos tenés los 4 puntos de cocción. Esos que la quieren, viste, que vendría a ser un poquitito gris acá y todo rojo. ¿viste? No me Eso gusta. con No, cruda. sí. Después tenés, si le das un poquito más de cocción, tenés el gris, el rosado que lleva un poquitito y el rojo. Después pasa rosado solo, gris solo y ya después, bueno, te Ya es olvidaste del negro. bife en la Después ya es plancha, ¿no? negro. Después Sí, bronceado. la casa. Che, y la carne mediterránea, Y hay eso es crudo. sí, el onda, viste, peruana, ceviche, yo Pero- no tengo miedo. ¿No te El- hace mal? Claro. ¿Tan cruda? ¿Qué pasa No. con los parásitos? Claro. No, tienen. No, Ahí tiene- lo que tienen pasa un es que la proceso, manipulación tienen de un los proceso. alimentos tiene que haber mucha higiene. Yo le tengo miedo al cerdo, ¿viste? Por la triquinosis. Sí, sí, Cuando sí. está rosa, un bife de chorizo lo puedes tener así, con Claro. ese colorcito. Pero el cerdo medio traicionero. No, yo dejé El de cerdo, sin comer problema. cerro, Sí, Sí. no, las cocido, chuletas, cocido. por eso, me gustan, pero no tanto, porque viste que te dicen, lo que dijo Ale recién, del cerdo, entonces yo lo dejo en la plancha 3 días. El rips, el rips. Yo te cuento. Quemado se lo Yo comía. Eran papas me fritas desasné. después. Yo le voy a contar algo. Me desasné. Le mando un abrazo también al colega, amigo de A Bianchi. Chef Bianchi. Voy a ir a hacer el curso de Vos sushi. hiciste Fui, eso. fui a lo Ah, de ¿fuiste? mi amigo el ¿Sabes chef. el sushi? Sí, fui al curso de sushi y me desasné ahí. Yo pensé que el salmón se le ponía limón, se le ponía algo. No, el salmón es crudo. Crudo. Pero hay que tener los parámetros adecuados para saber que el salmón no tiene los parásitos que Sí. puede tener. Él me aconsejó que ¿Pero se aprendiste frisa. a hacerlo? Sí, aprendí Claro. a hacerlo. ¿Sabes qué? Pero espectacular. Fuimos en familia. Sushi fuimos para con los todos. chicos, con Jime. Un amigo, el Chef Bianchi, espectacular, recomendable el curso. Perdón que le pase el chivo, ¿no? Pero No, está bien. la verdad que fue una tan grata experiencia para mí. No soy muy amante del sushi, debo reconocer, soy A más mí me del encanta. asado. Es muy Pero rico. cuando lo hace uno mismo, creo que tiene otro sabor, ¿no? Sí, 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 está sí. el sushi dulce también ahora. Sí, hay de Sí. todo. Sí, yo Sí. fui la otra vez a Mikuna Nikkei, sushi libre, es muy rico. Y encima tenés barra libre de vinos dulces, son impecables. Bueno, La ahí tengo verdad. 2 problemas, ¿viste? El vino y el Dos sushi. problemas juntos. O sea, no nos vamos más del Exacto. sushi libre. El primero, que a Rodrigo no le gusta el sushi. Uy. No le gusta el sushi. No. Me gusta a mí y a una de mis hijas. Nada más. Ellos dos no comen sushi. Se quedan en casa. Ahí, decirle vas a No, comprar pará, porque ropa. encima mencionó el vino. No tomamos alcohol. Oh.
Ah, no, Yo no, tengo- no. yo Bueno, tengo voy una yo, no se pregunta. preocupen. Vamos, Una vamos. pregunta, ¿cuándo nos comemos un asado? Porque todo muy lindo, mucho Escúchame. mate, mucho café, pero Mucha no hay carne. asado. Claro, Vos tenés que las hablar con él. mollejitas. No, pero yo lo hago Escuchame, el vos que asado. estás mirando ahí del otro lado, Rodrigo, Hacete tirado. cargo, Rodrigo. Hacete cargo del asado, que siempre me vienen a reclamar asados a mí. O sea, poné un No. día y listo. Como digo una cosa, digo la otra. El otro día me regaló unos salamines de la carnicería que estaban espectaculares. Eso fue hace Los 3 probé. meses atrás. Ah, amigo. tenés razón, sí. Claro. Fue como hace Le 5 quedó, meses. le quedó en el Está paladar con delay. todavía. Es más, era verano, me parece. Pará, hablando de comida y todo. Anto, vos compraste huevos chinos. Compré huevos chinos yo, chicos. Sí, me salió carísimo el maple Y de huevos. contame, ¿cómo es eso de los huevos chinos? Tienen doble yema los huevos chinos. Mira. ¿Y la No, yema de es un amarilla o tiene otro color? No, es una Y amarilla y recontra la otra es amarilla. un poquito más oscurita, o sea, más naranjona. Está bien, esa se la metieron de prepo entonces. Ya Claro. está. Olvídate. A mí el otro día. Pará. ¿Cuánto pagaste el maple? 50 lucas. Ah. Oiga. Tan caro, tan 50 caro. lucas el maple a mi mamá casi le dio un infarto, imagínate. Me quería ir Claro. a acompañar a la verdulería, todo. Huevos chinos, era. A mí Venían la semana bañados en pasada oro. que me quemaron los huevos, chicos. No cocino más desnudo. Escúchame, hablando de huevos, Sí. vi que están haciendo huevos de laboratorio. Qué loco. ¿Pero lo sabían a eso? No, yo no. No lo escuché. Mira. Viste Están que ahora haciendo- Puede hay, ser, puede granjas ser. con un maple con todas las medidas, viste que están las medidas. Están haciendo que vale huevos- 6.500, 7.000, Ah. 8.000, 9.000, 10.000. Huevos artificiales. Qué loco. De hecho, hay con una. cáscara todo y es todo adentro es químico. O sea, Bueno, Qué loco. Hay una máquina Ya. en China Todo- que hace todo carne, químico. de hecho, también. Y creo que de ella sacaron la máquina para hacer los huevos. Yo no sabía, pero es como una pero impresora al final gigante. es una máquina de hacer huevada. no, en serio. No, ¡El no. humor! Muy bien ahí. De la mano del odontólogo. Esto es No. como toda Cambian química roles. que hacen. Vos sabés que, Locura. vos sabés que la salchicha tiene 50% de sal y 50% de chicha. No, pero qué raro, ¿no? Esto de los huevos químicos. Muy loco. Es loco, sí. Yo, bueno, soy una mina que come huevo todos los días y la verdad es que sí o sí, es como que mi cuerpo precisa comer huevos. Tengo miedo a veces de decir, compré huevos y no darme cuenta si es Que te químico o encajen no. los químicos. Porque Claro. los mostraban. Pero son ya salieron, ya exactamente están en igual. venta y todo. Sí. Yo te digo, acá está tomando nota el chef, está poniendo huevos. Acá yo leo huevos chinos, Estoy 50 sacando lucas. costos, ¿viste? Hago, ¿viste? Claro. Hay que aprovechar el tiempo, sí. Pero Ale, Arma ¿por qué estás presupuesto, tomando arma nota de presupuesto. los huevos? No, porque dice que 50 lucas los huevos chinos no compro ni en pedo, dice ahí. No, no, 50 lucas el maple me salió. Ahí está, porque están escribiendo, mirá. Mirá, 50 50 lucas. Tiene no. lucas. doble el yema, maple. chicos. O sea, vale la pena. Son 30 huevos. Claro. Escuchame, Che, yo- tenés el doble. Ahí en el chat, bueno, no, me lo perdí, no sé si alguien Te me cagaron. mandó algo. Es que están Me escribiendo, cagaron un están Pero poco, escribiendo algunos van a rápido. venir a Semón Odontología, algunos me conocen, Claro. por ahí, mándenme un saludo, aunque sea de mentira, che. Y Yo la fui- Casa Bella te lo recomienda. Hacemos odontologías. ¿Cuántos consultorios hay? Tenemos 6 consultorios. Tenemos Belgrano, Adrogué, Loma de Zamora, Chascomús, Magdalena y Verónica. Me Creo quedan no olvidé para ninguno. conocer a mí, Chascomús, Verónica Y Magdalena. y Magdalena. Los otros Así que, ya los tengo están. conocidos. Sí, pasó por todos lados, Cano. Me sigue, Sí. es fanática mía. Sí, ¿dónde estás hoy? Magdalena. Bueno, Voy ya para allá. vamos. Ahí Voy voy. para allá. Chascomús. Yendo. Entró en 2 horas. ¿Cuánto es de acá, Chascomús? De acá a Chascomús, no, hora y media, 150 kilómetros, hora y sí, media no, larga, sí, 2 hora y horas, media. ponés 2 horas yendo, te vas Pasas en la tomando... atalaya y ya estás ahí. Claro, estás Y ahí. de paso te llevas una facturita. Claro, si pasás por la factoría No, Media Luna, callate que me yo traes cuando una voy a docena. lo de Una bocinita de Cristian, media luna. Claro. cuando yo voy a lo de Cristian voy tomando mate. No como nada. Y si tengo que esperar o algo que no me hace esperar por suerte, pero me agarra el hambre. Entonces ya salgo de ahí y ya el Rodrigo está con el paquete. Ah. El Me dio- paquete, El otro se día... puede entender mal. Pará, que Estamos hablando de los huevos, del paquete. Ya me Lo parezco tengo a que- Zuquita con el paquete. Lo tengo que contar porque No, hablo con oscurita. Rodrigo y me dice, no, me estoy cuidando. Bueno, qué bueno, Rodrigo, te está cuidando. Solo te andás en la cara un paquete de facturas así tenía en la mano. ¿Qué te está cuidando, Claro. Rodrigo? Le digo. Porque parece abrirlo. que Semón pone los consultorios donde hay una panadería cerca. Sí, y si no, como tomamos mate nosotros. ¿Entendés? Entonces, Está todo él pensado. va, me espera y cuando salgo está con el paquete de sándwiches de miga, rico. media luna, ¿querés Bueno, algo? no? Recorrido turístico. Yo había arrancado una dieta hace 15 días y abandoné porque tropecé 2 veces con la misma pizza a la piedra. A ver, vamos con esto.
te invitan a un cumpleaños, a una spa para todos, ¿no? Sí. Un cumpleaños, una fiesta o lo que sea. Y lo que hay para comer no te gusta. Qué temo. ¿Qué haces? Lo decís, comés poquito y te morís de hambre. ¿Cómo haces? Yo le digo, discúlpame, hay una estación de servicio cerca, un chino, un almacén, algo de buena onda. Voy No y listo. sé, Yo soy un loco que yo soy el loco del queso rallado. Yo he ido a reuniones que llegaba y había pastas y no había queso rallado. No podés. Y me he Ilegal, levantado y le digo, ilegal. no se ofendan. Ya Voy ves. a buscar como sea Pará, queso yo te digo rallado. algo. Para mí no es pastas con queso, es queso con pasta. Claro. Olvidar. Es ahí. Y hielo también. ¿Qué sos el que le vas Hielo poniendo he queso? ido, le digo, tenés o tenés acá. Somos pensé- 20 personas, 3 cubeteras, ¿no? No, yo pensé que Claro, Voy a la no. estación de servicio, Cuando- compro hielo. Depende del contexto, porque si es un cumpleaños de 15, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Ya está. No, Hay pero- que comer hay lo que que bailar hay. ahí. Ah, en nomás. el lugar, sí, sí. Claro, No, o sea, no. no le vas a decir a la madre de la piba, che, vení, que sabe que no me gusta la comida. Le No, cagás no, el no. cumpleaños, Lo está comes bárbaro. y te vas Hacé y la después maldad. criticás en tu casa. Ah, no. No, te lo comes igual y ya está. No Terminás. decís nada. Bueno, para No mí es sé un si problema. De 15, no. A no ser de que tenga mucha confianza con... Hay que Con la pasar familia y- desapercibidos. Pero hay un poquito de variedad igual. ahora, si no te gusta ¿Cómo una haces cosa, para te gusta pasar la otra. desapercibido? ¿Viste ¿Viste que Mr. si es un Beast? cumpleaños de 15 y o un O casamiento? un casamiento. Creo que te pasás el día previo, me ha pasado a mí también, diciendo voy a comer tranqui porque a la noche voy a comer mucho, Total. me voy a cuidar durante el día Terrible. y llegás al lugar y está lo que no te gusta. Sí, pero mira, para mí es un problema. Porque no hay cosas que difícil, no me es gusten, difícil. son muy Claro, a mí pocas, también, casi sí, nada. es difícil, pero- Así que. Bueno, para mí sería un problema si hubiese choriciada o chorizo a la pumarola o algo, porque no como chorizo. El problema es si sos vegetariana también le podemos sumar algo más, que no te guste, o seas vegana, ¿me entendés? No sabía, o celíaca y nadie te tenía en cuenta vos, ¿me Alérgico. entendés? No, Ahí bueno, es medio terrible. Eso es la otra- cosa. Sí, sí, otro sí. punto. Viste eso que es un siempre que tema. en la organización, viste, Porque ahí ya vos estamos hablando de una cuestión de ya preguntaba, salud, viste, Claro. pero algunos se hacen vegetarianos y son mentirosos, ¿ves? Claro. Se clavan, viste, un sanguchito de Sí, comida- un Lo pernil, encontrás se en clava la un esquina pernil. comiendo. Claro. No, sí, depende. Si es que cumpleaños de 15, casamiento y eso, finjo demencia, como de última. Si no, me gusta, ¿no? Porque por lo general me gusta. Ahora, si es una cena así, pocas personas y tengo la confianza seguramente, y te digo. Che, no me gusta. Che, Sí, hablando. depende de la confianza que tenga. te digo. Mi Hablando mamá de- fue a un cumpleaños, mi mamá fue una vez hace muchos años, cuando yo era muy chica, a un casamiento. Y era un casamiento de comida rara porque era como entrada, quesos, Todos muchos quesos, muchos quesos. Puta. blandos, Pará. duros, todos los quesos. Dentro de los quesos. Pará, quesos. Y después la cena también era a base de quesos, o sea, era quesos bueno, me voy. toda la Bueno, noche. No, pero hay que No, me pensar. voy. Después, No, no. perdón, no cagás por Pensemos- 5 meses. terminás un Pensemos mes que y te vas al justo baño. fue Claro, enganchado una claro. oferta de queso y ya está. Constipación a Está nivel- Eran bueno. varios en el quesos. bolsillo para vender. Claro, que después te dé unas gotitas para que vayas al baño, Todo algo. quesos, Ah. pero De souvenir. Eran, Un No, laxante. claro. un No, laxante no, cuando con salías un del cumpleaños tenía una bolsita con 4 supositorios. Claro, bueno, ahí está. Porque Si es iba a así, estar tapado puede toda la funcionar. semana. y en vez de la caja de chocolate era de fondue, ¿viste? Claro, La caja de igual. chocolate, ¿viste? tremendo. Y ahí, Tremendo. como hacíamos, como hablamos antes, frutillas, ¿viste? Con queso, ¿no? Claro. Obleas con queso. Eso también podría ser buena, ¿viste? Frutillas con queso. No, bueno, pará que en una picada, viste mí mucho que la frutilla almendras, no me nueces gusta. y frutillas y uvas van con Durazno los quesos de con dulce de roquefort y con todo Claro. eso. Claro. Sí. A veces el queso también ¿Viste? se utiliza para cambiar el paladar, el O peras, sabor que o obtiene. cítrico. Claro. Peras con almendras, roquefort, hermoso. Algunos decían Vos que era lo afrodisíaco. decís y yo estoy pensando a ver qué puedo comer. En mi época ¿viste? no había Viagra y teníamos algo casero, roquefort, apio y nuez. Comíamos, ¿viste? Como para que el amigo... Eso ya es ¿Viste? mentira. Era otra cosita. en mi Eso época. ya ¿Está es chequeado? No Mirá, sé si sí. está No, checado, pero no para está mí esa es Acá le- chamullo. O sea, ustedes Sí, se lo no. creen en su Capaz cabeza era, y... capaz era joven y compraste, aunque- ok. Se lo tendría que aunque me preguntar comía, a mi no sé, amigo un café Adrián con leche con dos Rosa. medialunas estaba igual. Claro. ¿O no? Claro. Le Era tiramos la cabeza, era Le toda era la- la cabeza. un chivo ahí, no sé, Rodrigo A Ezequiel Tirado. sexualizarte. Sí, escuchá, Rodrigo Ezequiel Sí. Tirado dice ahí, yo vendo uno, el número 1 a 3.200 pesos. ¿Qué es? El Maple, me perdí ahí. No sé, Y no después está dice, claro. aguante el chori, está genial. Y digo, ¿y a qué hora nos van a mandar los sanguchitos? Todo lindo en el chat, Todo ahí, lindo. pero a ver quién se copa con... Por ahí vos estás del otro lado,
haces catering, algo, acordate los sábados de 8 a 10, Bienvenido sea. esta mesa está pelada. Aprovecho también a mandarle, hablando de catering, tengo otra colega. Yo, viste, Tengo que traer esto, me para la rodeo, próxima. me comprometo rodeo. para la próxima. Yo me rodeo de chef, viste, tengo a Marce Mora Chef, también una amiga que hace unas pastas espectaculares. Le mando un abrazo y un saludo grande. Sí, te vi haciendo esos videos, Sí, sí. me Bueno, llamaron la atención. En mi perfil de Instagram la pueden ver, las pastas las probé espectaculares. Así que Las aprovecho a probaste. mandar un saludito. Bueno, Sí. yo el otro día le dije a un amigo mío, le digo, ¿querés venir el domingo a comer un asado a casa? Y me dice, sí, ¿qué llevo? El asado. Claro. Bueno, ahí eso es muy de gente chanta, ¿viste? Porque le ha pasado a mi marido también de siempre poner el asado y los otros venían con Capaz llamas a 8. 2 botellas de Manaus. Ah, Claro. El Claro. típico, te invito a comer y hay galletita nada más. Claro, No, y mirá olvídate. si yo traigo la coca y vos tenés 2 Manaus y vos te tomás mi coca. no, eso es durísimo. No. Olvídate. O Bueno, estás armando el Fernet. hagamos una cosa. Vamos a una tanda publicitaria. Cuando venimos, continuamos. Si a vos se te ocurre alguna comida rara y tal, escribinos en el chat. Tu sonrisa merece tecnología y experiencia. En Semom Odontología transformamos tu salud con implantes, prótesis estética, ortodoncia invisible y nuestro exclusivo robot acelerador de blanqueamiento. Encontranos en nuestras sucursales de Belgrano, Adrogué, Lomas, Chascomús, Magdalena y Verónica. Seguinos en Instagram, @semom.odontología y @ode.cristian.lombardo. Con Semom, tu mejor versión comienza con una sonrisa. Like a seesaw when I'm on a beat, like an old man's lawn, better keep off. From the ground to the treetops, got clouds on my feet like Jack and the Beanstalk. Jumped off quick, went straight in a free fall. Cowboy hat and a mic singing yeehaw. Landed on my feet like a feline, put him back in the seat like a recline. Ay, what you mean I'm not worthy? Did it with a purpose, didn't need a permit. See it from the bottom and I Tu sonrisa merece tecnología y experiencia. En Semom Odontología transformamos tu salud con implantes, prótesis estética, ortodoncia invisible y nuestro exclusivo robot acelerador de blanqueamiento. Encontranos en nuestras sucursales de Belgrano, Adrogué, Lomas, Chascomús, Magdalena y Verónica. Seguinos en Instagram, @semom.odontología y @ode.cristian.lombardo. Con Semom, tu mejor versión comienza con una sonrisa. Tu sonrisa merece tecnología y experiencia. like a seesaw when I'm on a beat, like an old man's lawn, better keep off. From the ground to the treetops, got clouds on my feet like Jack and the Beanstalk. Jumped off quick, went straight in a free fall. Cowboy hat and a mic singing yeehaw. Landed on my feet like a feline, put him back in the seat like a recline. Ay, what you mean I'm not worthy? Did it with a purpose, didn't need a permit. See it from the bottom and I brought it to the surface. Tu sonrisa merece tecnología y experiencia. En Semom Odontología transformamos tu salud con implantes, prótesis estética, ortodoncia invisible y nuestro exclusivo robot Me cortaron a Semom. Y estaba charlando recién, hay empanadas raras. Muchas, Muchas. muchísimas. Empanadas de chori. Sí, sí, ahora tenés. Sí. Empanadas, agarra mi canto. Empanadas de matambrito a la pizza. Sí. Mira. Esas están buenas, yo las probé. Pero la de Y chori- está la Hambur empanada. Sí. Sí, la cheeseburger. 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 Está de moda ahora. La, Sí. la de bondiola con barbacoa. De Esa es mondongo. una de las más ricas. De mondongo también, qué rico. Yo hice de mondongo. ¿Le gusta el mondongo? A mí me encanta. Sí. Me encanta. Me había quedado Ah. mondongo de guiso
tenía discos de empanadas. Dije, Hoy empanada. A ver, empanadas de mondongo. A mí me gustaron. Pintó la vagancia Sí. igual, ahí, Dale. con lo que quedaba. Digo- Dijo, hoy no cocino. Hoy no pa, le cocino, tiré el dijo. Pero mondongo a ¿cómo la no empanada. cocino? Tenés que agarrar el mondongo, hacer Hay que hacer cocinar el también. refugio. Y hay que saber. Bueno, yo le voy a decir una cosa. ¿Vos cocinás? Yo tengo Lo estás en titubeando, alguna estás otra vida, titubeando. en alguna otra vida he tenido un pasado de cocinero, de chef, de algo, porque cocino bastante bien, te voy a decir. Hago muy buenas empanadas Cocina. y mis Soy amigos testigo, pueden dar soy fe. testigo. Digo. Los fatay son los mejores del ¿Haces la mundo. masa al Así que fatay también? Hago todo. A ver, ahora estoy vago, ya te digo. A veces falta de tiempo, mucha odontología también. Pero sí, hago masas, hago todo. Soy bastante versátil en ese sentido. Dijiste odontología, se me vino a la cabeza Mira esto. vos. Es verdad que si te acostás, me va a decir que sí. Si te Sí. acostás, si te venís muerto de una fiesta o lo que fuese, ¿no? Los grandes son los chicos. Comiste cosas dulces. Caíste redondo en la cama. No te lavaste los dientes. Es verdad que Trabajo, las sí. caries, sí. ¿Qué a full. pasa? Pac-Man. Acostarse sin lavarse los dientes, o sea, que te pase una vez y decir, bueno, estaba muy borracho. No sé. Qué borracho. Pero no, lo ideal es que no, porque justamente de noche se disminuye la producción de saliva, que es lo que por ahí protege más los dientes, y aumenta la cantidad de flora bacteriana. Claro. Entonces la boca sucia de noche es un problema. ¿Qué frecuencia? Porque si me lo lavo 364 días y un día caí borracho. Bueno, pero por eso digo, una No borrachera podían se le estar perdona. cansados, ellos tenían que estar en pedo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Claro. ¿Por O qué sea, borracho? no era que estaban cansados, que llegaron Bueno, de que una lo que fiesta. yo quiero claro, decir está. es que en mi caso tengo que estar muy en pedo para no lavarme los Claro. dientes. Ah. Mi Conclusión. suegro no tenía dientes. Vos sabés que mi suegro cuando murió, la familia de mi mujer tuvo la mejor idea de cremarlo. Estuvieron 5 días para apagar el fuego, más o menos, de lo que Ah, qué chupaba. guacho. Un beso a Jime. ¿Jime? A ver ahí. Sí, señora, Jimena Inda. un Hola, besito Jime. ¿Cómo estás? Ahí A mi está. enamorada, por supuesto. Ya está conectada ahí, mirándonos. ¿Cuántos mensajes? Muchos mensajes, sí. Terrible. Ahí está hablando. Pregúntele a mi hijo de Colorado si se va a dormir sin lavarse los dientes. ¿Sabes cómo lo tienen, no? ¿Sí? Sí, Casa de herrero puede ser cuchillo de palo, ¿no? No, Sí. le voy a tener cuchillo de palo ahí, ¿sabes qué? Lo llevamos a los Pero pará, pupilos. es porque él también psicomatiza. Tiene y conciencia. dice, no, me tengo No. concientiza, me tengo que lavar los dientes. No, Ya se lo no. inculcaron. Así. No, la pregunta es, ¿te lavaste los dientes? Sí, anda a lavarte los dientes. Pero, pero pará, te Exactamente está no. diciendo que sí. No, pero no se lo No. lavó. Ya sabemos que no se lo lavó. Sabemos ¿Pero que no. por qué? Porque son así. Los adolescentes. colorados Tenés que mienten. confiar. Ah. Ahora El voy, adolescente- papá, ahora voy, papá. El adolescente te lleva siempre la contra. Bueno, Felipe. Es más, Sí. si decime vas al Dani. baño y tocas el cepillo, seguramente Está está seco. Y ahí le sacas la verdad. Claro, salta la ficha Yo, ahí. yo Sí, todas sí, las sí. noches con mi hijo Felipe de 10, que le mando un beso, toda la noche, lavate los dientes, hacete el puff y ponete los aparatos. Y lo hace. Muy bien. No te da ni bola, pero no importa. No. Tengo que transar, ¿viste? Es Me peor voy a- transar con un No, terrorista pero islámico esto es que así. con él, ¿viste? Yo también a las mías. No. Te lavaste los dientes, sí. Esto es así, hay que concientizar a los niños. Y esto es, si vos no te lavas los dientes, te saco la pre, el celular, mañana no salí a andar en bicicleta. Ya Sí, está. sí, yo. Sí. Ahí concientizás al toque, ¿sabés cómo salen a lavarse los dientes o no? Sí, sí, sí. Después lo automatizan. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo soy una madre bastante... Permisiva. Relajada. Pero ¿sabés por qué? No, pero pará. Porque A tenés ver, no culpa. sé si relajada es la palabra, no sé si permisiva, ya no sé cuál palabra encajaría, liberal, digamos, encajaría más. conmigo. Yo soy bastante obse, por un lado, ¿no? Si yo estoy hecha mierda en la cama y ya decís, me estoy durmiendo, ya se acostó, se habrá lavado los dientes, voy, ¿te lavaste los dientes, Cipri? Está tomando mate en la cama y son las 2 de la mañana, ponele, ¿no? Sábado, viernes. ¿Años? Paréntesis. 13. Paréntesis. Ah, Mate. plena adolescencia. Pará que acá yo hago un paréntesis. Mate. Es como el mate tuyo que le pone coco, mayonesa, chúquer, Pará, no aspirina. seas malo. eh, No, ella toma mate común. Bien. ¿Amargo o dulce? Un poco de hileret. Bueno. Y si decirle no, un que té o un mate cocido. está contaminando el mate. El mate es agua, yerba, agua caliente y dale para adentro nomás. No tomas Yo no mate con opino dulce. porque No tomo mate dulce. con nada. ¿Ustedes probaron el Ahí mate está, de escuchá los coco? aplausos. A mí me gustó. Este tiene coco. Me gustó mucho. Sí, tiene coco. Vamos a probarlo. Pruébalo, ahí te lo dejo. Yo contamino a la gente. Persona que se sienta al lado mío, excepto acá el doc, que él la tiró abajo, dice, Ale, te voy a dar un mate de coco.
¿Te vas a tomar mate de coco? ¿Vos probaste mate de ¿Te puedo coco? asegurar? Pará, te puedo asegurar ¿Probaste que mate de siendo coco? chef... ¿Dónde probaste mate de coco? Decí la verdad. En Radio El Plata la primera No, Processing. vez. Y en Mate por Medio. El que me mate dijiste vos. por medio. ¿Y quién le inculcó a la Basiluc que tome mate de coco? Usted. La Casa Bella. La Usted. Casa Bella Riquísimo. caía. La Casa Bella caía con todo su coso de mate de coco. Un día le di a la Basiluc mate en mi programa. Le mandamos un saludito a la Basiluc y a Lili, Dani Salomón un también. besito. Ok. Empezó a tomar mate de coco. Y después siguió tomando mate de coco. Entonces a cada una, al gemelo. Gemelo también le di mate de coco, le gustó Ah, el pero mate de sí, coco. pero ¿viste lo que le pasó al gemelo por tomar mate de coco? No. Increíble. Quedó mitad blanco y mitad negro. ¿No? Ese- No seas malo. El mate de coco es rico, es sano y es natural. Un amigo de Tiene Gemelo Ale. 80% Muy rico. coco y 20% yerba. No te puede hacer mal. ¿Vos decís que eso trae caries? No, yo no dije que trae caries, yo Dale. dije que eso no es mate. Y nada más, el mate campero, yerba, agua caliente, ya, agua ahí, dale que va. Pareces un gaucho. Dije, sí. Para ser bien campero, Mirá, me agarra alergia ya como pasa por acá esto. Pero es coco. Está Esto es buenísimo. una sopa de Tomar coco y el yerba mate. No le crean, Y yo no le supongo que crean. sí, si te animás. Necesito que alguien me provea coco, por favor. ¿Querés que te sponsore? Coco rallado Mándame necesitamos. coco, Ah, sí. yo también, porque ahora quiero mate de coco. Claro. Mirá, ahí tenemos ya, conseguimos un sponsor, una dietética al toque. Ahí ya se dónde? conectan en el chat. Dale 5 minutos. Yo vengo pidiendo coco hace mucho tiempo. Todavía no apareció ninguna dietética. Sí. Y sabés que conmigo Con se harían todo la respeto, plata. a vos te dicen alfajorcito maicena. Ay, Puro sí. coco. Olvídate, se va coco. Le voy a decir uno que igual no lo tomen a mal. Decilo. Es algo fuerte que pasó porque en realidad no es un chiste, pasó en serio. Viste que hoy en día los pibes adolescentes son recontra zarpados. Sí. Sí, O sea, sí, un sí, pibe sí. a mi hija y le dijo, ¿te gusta la leche de coco? Y mi hija le dijo, sí. Y él le dijo, bueno, encantado, coco. No. No. Muy. ¡Guarda! Extremadamente Decí zarpado. que ya estamos turno de noche acá. Estamos bien. Sí, Estamos bien, olvídate. estamos bien. Bueno, otro de los puntos que me gustaría saber, ¿viste? Y hoy viene, más, dije, si lo tuviera Adrián Rosas hoy, haría esta pregunta, pero no lo tengo a Adrián Rosas, pero la voy a tirar igual que tenía otra, y se las dije antes de empezar. Perfume, aromas y lugares, porque ya estamos a las 9 de la noche, somos gente grande. Sí, por eso. ¿Erotizan o no erotizan? Sí. Sí, todo. Sí. Sí, lo dijo al toque, Antonella. Sí. Claro, es lo mismo en un galpón con olor a humedad que en un lugar súper perfumado y con perfumes de vento, encima te lo publicito. Claro. Claro, ¿es lo mismo? No. No. En No. el balcón no te baja El ni el contexto aliento. hace otra Bueno. cosa. ¿Es lo mismo el olor a chori que el olor a chocolate? No. No. Y mirá, uno se puede excitar Para, con las dos depende. cosas. Pobre el parrillero. Depende bueno. el hambre que tenga. Claro, eso. claro. Depende que si fui a ese casamiento creo que- y no me cagué de hambre, ¿no? Y quiero salir y enganchar un Yo puesto creo de que- chori en la costanera antes que el Claro. chocolate. Claro, o bien después del chocolate. Pero no, de ¿cómo tu hace hambre. chocolate? Sí, no, sí, total. Ella está haciendo una Hablando, pregunta hablando, puntual, no se yo hice vayan una por la pregunta rama, puntual y viejo. encima te la... Chori, encima- yo voto ¿Sí? chori. ¿En ¿Que serio? un chocolate? No, No, si la te lo pregunta. Ah, no. Para. Va de nuevo, va de Pétalo, nuevo. para pétalo, champán, chocolate, eso Erotiza erotiza. más a Voy la a hora hacer- de los aromas. Chori, chocolate. Chocolate. Te hago como Casi Fantino. te lo Para. quiso un chori, está perdido. ¿A vos te gusta el chori? Claro. Se queda pensando, ¿no? ¿Te erotiza el chori? No, pero se lo está diciendo y encima dice sí. Tensión. Puede ser. Pues, todo puede ser. Todo Bueno, puede ser. todo Bueno, puede ser. escúchame, sobre gustos no hay nada No, escrito. está bien. Yo sabés que fui a ver a un colega tuyo y le digo, Mirá. doctor, después del tratamiento con conducto, ¿me lo puedo cepillar? Y me dice, ay, sí, salgo a las 8. Me dice, Hablando de fragancias y de perfumes, la semana pasada, no, la anterior, fuimos a uno de estos lugares que son gigantes que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Qué rico. Son gigantes, todo chino, todo importado. Ah, el lugar de Bolu Compras. Los gigantes chinos, esos que Ya son. fuiste. Sí, sí, No, sí. de Pero to- chino. Puede Chino. ser el pero ahora son Momos. grosos. ¿Qué se compraron mis hijas? ¿De la Bolu compras? Perfumes. Sí. Las Hay miniaturas. una fragancia. Los árabes. No, ya ¿No? los árabes los tienen. Hay una fragancia que son de este tamaño, de chocolate. Mira. Apa. Sí, son buenísimos. ¿Lo tenés? Sí. Perfume de chocolate. Y tengo uno de frutillas con Perfume de crema. sandía, perfume de caramelo.
Para ponerle Entonces leche. va con lo que vos dijiste. Nosotros estábamos relacionando un chocolate y ahora encima me pongo el Exactamente. chocolate. Claro, chocolate. por eso te pregunto. Fragancia literal a chocolate. Mirá qué lindo. No sé si duran mucho o duran No, media sí, hora. duran. Yo tengo uno de marshmallow, chocolate, frutillas con crema. Sí, Ah, pero es una No, joda. sí, literal. sí. Hay que comprar Bueno, uno. pero mudo. Hay que comprar uno de flan y tiramisú, Hay también, Yo seguramente estaba, hay de lemon pie. no, y todo. ¿sabés por qué me hiciste acordar? Yo estaba haciendo una dieta reductora a base de cremas y no me está funcionando la crema pastelera. Ahora, entonces, volviendo al tema, entonces sí, mejor las fragancias ricas que las fragancias feas. Sí, toda la vida. Para ese tema sí, Sí, pero... para lo a ver, no, yo pero creo para que- lo vas sexual. caminando y de repente te viene un barandazo de olor asado y qué bien ese olor asado. Claro. Por eso te Y depende- sobre todo, ¿Y se acuerdan las obras? después de una escena erótica, el olor a asado y el chori va como piña. No. Sí. ¿O no? Después Sí, de bueno, esa pero te la pinta el Casabella, hambre. la Casabella es media. Pero viste cuando caminabas por las obras y veías el fueguito, viste que estaban Sí. preparando los viernes el asado, todo. Sí. Te daba un hambre terrible. Levantaba un cartelito, invítame. Claro, bueno, entonces mejor que las fragancias. Y la otra que te voy a tirar así, porque después quiero hacer un poquito de música, es, vas a una reunión, tipo de reunión, y llega ese tipo o esa mina que no te lo bancas. Oh, El insoportable. ¿Te acuerdas del Contra Calabró? Sí, Bueno, sí. vos eras chiquita. Ay, yo no sé quién es Calabro. sí, ¿sabes? ¡Dale! El insoportable, que era el Contra. Sí, Sí. Llega, Bueno, estás en la, bueno, estás en la reunión, te vas, te quedás, la dibujás, ¿qué haces? era el contra, porque Diego Pérez era ahora en Videomatch, Sí, era insoportable. claro. Sí. Diego Pérez y el contra era Bueno, todo. llega uno de esos a la reunión, ¿qué haces? ¿Te vas, te quedás? ¿Cómo la piloteás? Hay que No, yo encajárselo ni a bola. alguno. Misma Hay que mesa. encajárselo a alguno. ¿Vos Es así. decís? Sí, sí. Hablas 2 segundos, mira, te están llamando. Y desapareces. No, pero que te venga a hablar. Sí, no, si sí, me venís a hablar sí. y no te banco, me vuelvo y me voy. No, Ahora, yo- si estás en el mismo ambiente. A ver. No, capaz si te tengo tocó la cara misma de- mesa redonda, Sí, cagás. sí, y sí. finjo demencia. No, si pero, en una reunión a laboral o ver. algo de eso, fingís demencia. Disfrutás de la reunión y, como diría el Diego, que la chupe. Sí, obvio, si mientras no te hable, porque está ese también. Porque el que está. te cae Sí, mal y sí, que sí, te. sí. ¡Ay, hola! Sí, No me hables. pero- O sea, Nah, Sí, no a pasa veces lo nada. hacen a propósito. es que por eso, porque ya se sabe. Sí. Yo me doy media vuelta y me voy. Si me hace eso. A mí se me nota en la cara. Mm. A mí se me transforma la cara. De repente estoy con la mejor sonrisa y de repente estoy con la mejor cara de culo. Sí, sí, sí. Sí. No la puedo No la dibujar. puedo Sos una Yo persona también. franca, uno Es no sabe difícil. si le caíste bien o le caíste mal. Yo creo que se dan cuenta. Sí, se dan cuenta. Bueno, no la puedo dibujar. Les O voy a decir sea, algo, es una buena señal que no esté con cara de culo, entonces estamos todos bien. Claro. Venimos Se bárbaros. está riendo, así que le caemos bien todos. sí, olvídate. No, pero yo estoy en un lugar y algo no me cae bien y yo automáticamente, yo creo que se dan cuenta. Sí, tu cara habla. Mi cara de Sí, culo sí, sí, habla. sí, la mía también. Soy muy, ¿viste? No lo puedo dibujar. Es más, no, capaz que no te lo digo. ¿Viste? No, pero ya te das cuenta. Pero por la empiezo cara. a hablar menos, Bueno. y ya llega un momento que me tengo que ir porque ya está, no me fumo la situación. Sí, no hace Me falta voy. encima que te conozcan, porque a mí me ha pasado, yo soy leonina, a mí me ha pasado que he ido a un lugar que no me he bancado personas o que he discutido con una persona y después tipo, y mi cara es cara de culo. Y ¿De qué no hay día de manera- agosto? Bueno. 23 de julio, Oh, terrible. yo soy de julio. Estás ahí al límite. Sí. De cáncer y Leo. Sí. Mi Pero señora, tengo de Leo. mi señora Y del, ascendente en Aries. el 10 de noviembre. 10 de noviembre. Escorpiano. Es brava. Escorpiana. Es brava. Como Es mi- Se corta. levanta todos los días a la mañana de mal humor con cara de culo. Mirá cómo debe ser que en los cachetes le salió celulitis. Mi nena es de Escorpión. Yo soy de Jodidos. Escorpio. ¿Vos también sos de Yo Escorpión? soy del 12 de noviembre, así que para mi cumpleaños, gran fiesta grande. Sos de Escorpión. Soy de Escorpio. Aitana es del 21. Ahí, al límite. Al límite. No, pero bueno, yo soy de Tiene Escorpio, un pero carácter. soy más tranquilo. ¿Sí? Para hacerme enojar a mí, te tenés que portar mal. Hay que ver el ascendente, por No, eso sos entonces tranquilo. Ah, no entonces tengo Aitana ni tiene idea. ascendente, no sé, en De algo. fuego debe tener algún ascendente en fuego o algo de eso. Si es jodida. Sí. Ah, bueno, soy de fuego para el asado únicamente. no, ¿Alguna fuego. astróloga, por favor, que Claro. nos ayude? No.
Yo soy parapsicóloga y tengo que ver en Ah. eso, pero Apa. no soy muy creyente de los signos. ¿En serio? En serio. ¿Vos Porque, sos por de ejemplo, Géminis? ves, acá está la prueba Sí, le fehaciente. No tiene nada que ver el signo con lo que es la personalidad de la persona. No, yo creo No, que la no. personalidad tipo la vas formando vos a medida que tus experiencias. La vida tus te la va vivencias. formando. Sí, por Claro. exacto. Pero quizás, por eso también, yo con todos los escorpianos que conozco son... Mi mamá es allá de arriba. Leo, Y cumpleaños mañana. un beso Y- para la leonina. Un besito Sí, para beso. Mónica. Moni. Saludos. Un Mi beso. flamante paciente, Mónica. Y- Un beso. Es la típica leonina que... Acá estoy yo. Áspera. Sí, ponele, áspera, y es la típica leonina que si algo no le va a gustar en una reunión, y bueno, Pero va a no, estar con cara de ojete, y la que está siempre ahí al lado soy yo. que la acompañás, entonces, si no A te llevar gusta la cara de algo, ojete. ¿no? Con la cara de ojete. ¿Qué? Claro. Vos la acompañás si no te gusta algo con la cara de ojete. Yo la amo a mi vieja, obviamente es una reina. Anoche terminamos la noche diciéndole, no, ma. Yo ya tirada en la cama tomando un té, Rodrigo estaba abajo, no sé qué estaba haciendo con las nenas. No, ma, no. Esto no es para mí, no es para vos, no lo acepto. Mañana será otro día, besitos, te amo, hasta mañana. ¿Y cuándo La fue el dejé hablando cumpleaños? sola. Mañana. 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 Pero hoy es 22, mañana es 23, no cambia los 21, yo soy del 1 de septiembre, cumplo ahora dentro de poco, No, soy, no. soy de Virgo. No, ¿No cambia? Cambia el ¿Cuándo 23. cambia? Creo que mañana es... Mañana es 23. 23. Me parece que cambia el 27 si no estoy equivocada, pero no sé. A chequear, chicos. Ah, vos decís. Me parece que cambia en el algunos 23, casos, por sí. ahí, está ¿Vos al decís? límite. No sé, no estoy segura, por eso hablo de... Sí, a ver, totalmente. Pero bueno, a lo que voy es, no, para mí en lo personal no tiene nada que ver, y lo comprobé, el signo con la personalidad de la persona. Y hoy en día prácticamente está todo muy parecido ¿Vos de qué entre signo signos. sos? Yo soy de Capricornio. Y leyéndolo, yo sigo una cuenta que manda todos los días post de Capricornio. Hay cosas en las que coincido, pero la mayoría no. Son todos Bueno, falsos. pero ahí está, ¿ves? Es como de antes venía, ahora ya no sé si existe. ¿Existe el diario todavía? ¿El El diario. Sí, sí. diario existe, de papel pero- para leer? Sí, El sí. papel para leer. Pero A mí me llega los domingos. la realidad es que ya, Hace años ya que uno no no toco un tiene, diario. no hay más diario para el asado, porque viste que antes todo el mundo leía el diario, vos tenías las pilas de Antes diario. así, pasaba el pero diario, te ahora tiraba tenés el que diario. prender digitalizado. llamar el teléfono, no sé, si te ves por el teléfono. Por eso Internet. pregunté si existe el diario No, existe, todavía. existe. Hace muchos años que no veo un diario. No. Sí, yo tampoco. ¿Sabés de dónde 800 hay a años debe veces tenerlo cuando vas diariero. a ¿Hay tomar algún puesto de café, hay diario lugares que todavía? todavía tienen los diarios? Es más, Sí. en el diario atrás, bueno, si existe, debe seguir, venía el horóscopo. Todos los Sí, domingos. yo lo Ah. releía. ¿Y vos pensás, Antonella, que otra leonina lee el horóscopo y es lo mismo que le va a pasar a las 2, Claro, a las pero 3, o a todo las el 100 o a mundo las no es. 200? No. Para mí Pero en tiene algunos mucho la van a que ver- embocar. No, pero no sé si que lo que nos va a pasar. Yo creo que tipo... Esta semana es una semana de mucho... Sí, yo estoy esperando la semana. Capaz de tiran de abundancia, decir, bueno, ¿sabes que el cuánto? Desde que 70%, nací. viste, dicen 70% Claro. y ya con eso se conforman. No, pero yo creo que te describe un poco, pero me parece que habla más el ascendente que tu signo. Porque yo ponele soy ascendente en Aries Claro. y Leonina. O sea, los dos son fuego. Sí. Entonces, me parece que de tu personalidad habla más cómo se maneja la personalidad, digamos, de uno, en lo que es el ascendente y eso, que el signo en particular. Es a chequear. Para mí, Bueno, él, yo- si es Escorpio, debe tener algún signo de agua, algún signo tipo, no sé. De vino tinto, de algo. Francamente, incluso los geminianos o las geminianas tampoco somos iguales. No. No, mi abuelo era un tipo tranquilo, educado, ¿viste? Jodón, divino. Mi hijo es de Géminis también. Y tiene un carácter de mierda, literalmente, así por decirlo. Y se le nota particularmente en la cara, en su manera. Es un divino, es un amor, es un tipo laburante, es un divino. Pero tiene eso. Y yo los comparo y digo, nada que ver a lo que era mi abuelo o lo que es mi hijo hoy. Claro. Y geminiano Por eso también. para mí también es esto un poco de las vivencias de vida y las experiencias y cómo cada uno Claro, se el quiera ambiente llevar la también. vida, el ambiente, lo que te rodea. Tal cual. Sí, creo que te vas haciendo. Así que, bueno, exactamente las 21:20, vamos a cantar un poco. Cantamos un poco. ¿Está?
Estábamos, ¿vos decís que nace una Cantamos estrella hoy? Y no sé, nunca se sabe. Mirá que hay alguna productora que me Vos, quiera... vos decís y dijiste siempre que hasta te gustaría cantar con Memphis. Sí, me encantaría. Mirá si cantar te ven con esta Memphis. noche y te A llaman ver, para el próximo show. con todo el respeto que Memphis te merece. confundieron con el cantante de Memphis que hace mi un rato. amigo Adrián Otero, que bueno, ya no está, con todo el respeto del mundo, me atrevo a esbozar un karaoke, vamos a decir. Exacto. Me ¿Viste- quedé sin pantalla. ¿Viste cuando Porque tengo la LED. Ah, pero seguimos. Seguimos, sí. seguimos. Cuando quiera. Vamos. vamos? Ok. Ahí vamos, Bueno, si ladro mucho, también pongan algún comentario ahí en el chat. No Se ladres aceptan tanto. críticas. Claro. Vamos a hacer un temita de Memphis, un montón de nada. Un montón de nada. Bueno, este lo grabé en estudio. Lo tengo en mi perfil, sí. En las historias destacadas como cantante aficionado. Un saludo para mi amigo Poltamento y One Sound que me prestaron su estudio para grabar este tema. Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada. Siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada. Y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser rápido. Vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. Acá estaría bueno para subir una historia y arrobar a Memphis, la grosera. A ver si me invitan. No lo puedo creer. Tengo el alma congelada. Siempre presintiéndote. Mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada. Y nada que son ruinas que me aplazan. Rápido, vení para acá. No me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. Sí, bueno, como dije, con todo el respeto para la gente de Memphis, la blusera. Igual te sale igual, y todos los bluseros. Trato de ponerle lo mejor de mí para cantar este tema que me encanta. Bueno, acá tiene un instrumental largo el tema. Vos has ido hacia... Estaban los bares antes, ¿no? Para cantar. Sí. ¿Siguen existiendo? Sí, Existe. karaoke, ¿sabes? Karaoke. En lugares. Ya no se ve tanto, no es muy común, Por pero eso, sí he ido. antes incluso se veían muchos más. Sí. Ahora ya no los estuve ni escuchando. Yo creo que hay que o antes pujar. me comentaban, che, fui a un karaoke. Hay que empujar para que vuelvan los karaoke. Creo que es algo Había un lindo para los que lugar- nos gusta cantar. Había un lugar que quedaba Y así dice, mirá. Rápido, vení para acá. No me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. Aclaro que estoy sin retorno, así que si sale, no sé cómo sale del otro lado, pero después lo voy a ver en el. impecable. en Yo vivo. cuando era pendeja, el año pasado, Ajá. iba a un lugar que se llamaba... Vos no lo conocés. Vos tampoco. Esperando, estoy esperándote.
dedicado al canto. Estoy esperándote. Está bien. ¿No? No sé. Impecable. ¿Qué sé yo? ¿Eh? No sé si a ustedes les gustó, que dirá la gente. A mí me del gustó. privado, yo no- A mí me mucho, gustó, pero- me estoy enredando con el cable. ¡Bravo! Un monstruo. Había un lugar que capaz que vos lo tenés. Somos casi de la misma edad. Ahora, no ¿Cuántos lo tenés? tenía el odontólogo cantando, ¿no? Ese No, programa. pero yo te vi, yo te tuve cantando. Sí, vos sí. Olvídate. Yo cumplo ahora 59, 1 del 9 del 67. Bueno, Ya vos tenés sos- show. ¿Qué? 1-9, ¿qué me estás diciendo? 59 años tengo. Vos te perdiste. Ya tenés show, dije. ¿Por qué? No, Me perdí. te perdiste. Le Me pregunté la edad. Dije, estamos más o menos dentro de la misma edad. Yo tengo 52. Había un lugar que era Cantobar hace Sí, muchos años. En Cantobar. Rivadavia, el 8000 Sí. más o menos. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, sí. ¿Cuál era? Bueno, yo soy de Vicente López, de la zona norte. Nosotros tenemos en Martínez un cantobar también, que era un pub, y que, bueno, que todos se juntaban a hacer, no karaoke, era gente que cantaba. Y después en la estación Colegiales, si te acordás, No. ¿viste? Cerca de la estación Colegiales, había uno en la esquina, que el dueño era, bueno, un tipo, viste, esos tipos que sacaban discos en la década del 80, que se llamaba Mastro Pueblo. También era como canto bar, pero yo no incursionaba en los de acá de Capital, yo iba más solamente para provincia. El que te digo yo quedaba en Rivadavia, al 8000. Era. Te saluda tu novia, Lucio. Ahí le mando un saludo que está trabajando justo. Muchas gracias por estar mirando, te amo mucho y espero que disfrutes del programa. Ah, no sé, Te mandamos a ver- un saludo. A ver qué dice, si le gustó, si se escucharon bien los cantos del pelado. Sí, los chicos acá en producción me dijeron que se escuchaba bien. Espectacular. Estoy hablando de Planta Alta. Ninguno de los dos lo conoce. No, que acordate que yo Qué decepción. Qué excepción. no llegaba a Capital en ese momento. Era Andaba en Planta triciclo. Alta. Hasta cantantes súper conocidos, Ataque 77 también tocó en Planta Alta y unos tantos más, Huff también. Sí, Mirá. yo soy de la época, ponerle fricción, sobrecarga, helicópteros, todas, viste, yo iba mucho a Cemento, viste, en esa época, en la calle Reconquista. Me suena, pero no fui. Yo iba a bailar a un lugar solo, en realidad. Yo era la típica que... Yo era la típica... Sí, olvídate. Yo era la típica que llegaba en los jeeps Claro, descapotable, vamos a decir. descapotables, llegábamos nosotras con la remera con el nombre del boliche. Y bailaban en el bajábamos y parlante. entrábamos. Y bailábamos Claro. en los parlantes. Claro, Estaba todo sí. planeado. Estaba todo planeado. No pagábamos entrada, bebidas, nada. Y estoy hablando de Puerto Caribe, año 1990 y algo. Mirá. Sí. Después fui a bailar a otro, Le France, Mira vos. pero no me gustó. Yo fui a Quilmes Electric Circus, después iba mucho a los Gran Ramos, a Vinicius, a Pinar de Rocha, a... Pinar de Rocha. Después Está iba- cerrado ahora. Sí. Después estaba Juan de los Palotes también, en esa zona, en Ciudadela. Los Después chicos iba... no entienden nada. No, No, no entiendo. Yo, Iba a San Miguel, y... Solamente salía en el pueblo, así que... yo te digo, Más que yo en este momento siento que me pongo los auriculares y digo, paso, Sí. paso. En San Miguel tenías, viste, como un polo, viste, de boliches, tenías Nicanor, tenías, tenías... Ay, Ale, Ah, pero con un montón de escuchame, bolicheros. vos Charles, eras re bolichero. Nandai, Y él sigue. San Calé. Pero al final vos tenés más noche que la Antártida. Es el típico ¿Te genera acordaste? aura. No, pará, ¿te acordaste Domingos para la Juventud? Sí, sí. En un minuto, dígalo. A partir de este momento, Ahora. ya. Claro, te Bueno, tiró todos los en boliches. Martínez tenías Golden Gate, Concord, Alexis. Mira. Después tenías, acá en Belgrano Aún tenías sigue. Starlight. Che, cuando conociste Es a tu raro. señora le dijiste que no eras de salir, ¿no? No, yo no bailaba. O sea que yo bailaba tanto que yo bailaba y yo le Acabo ponía de decir, actitud. levanta aura y justo tiene Vento Aura adelante. Mirá vos. Mirá, es increíble. Sí. Mirá. Yo sabía que yo le ponía actitud, ¿viste? Le ponía actitud, bailaba, ¿viste? Se acerca una chica y me dice, vos siempre bailás así. Y le digo, llevo la música en la sangre. Bueno, fíjate que tenés mala circulación, me dice. Me encantó. Pero no, Ale, fuera de joda. Tenés Sí, más noche que la anduve, noche. sí, anduve por todos lados. Una pregunta muy importante para todos. ¿Necesitan alcohol para aflojar el baile o no? Yo no. No.
Mirá, yo creo que soy tan malo bailando que ni el alcohol me afloja. Se me complica, Un W40. Claro. Sí, sí, en W40 va. El tema es ahora, viste, de grande, si tenés que, viste, te separás y tenés que entrar a una aplicación de cita, viste, ir a bailar, todo, se te complica, No se usa, ¿viste? me parece. Bueno, pero viste, No, por O eso. sea, para Depende. conocer a alguien. Por eso no se Ah. usa nada. yo Depende creo que... si es old school o new school. No, sí, no sé, pero. Mira, yo tengo clientas que van a bailar. Mirá. Sí, no voy a dar. Bueno, New York No. City, cuando yo vuelvo de la radio por Álvarez Thomas, New York City, ¿existe todavía? Sí, existe y es de 50 para arriba. Ah, o Y a sea, veces- va uno de 30 y no pasás. No, ay, eso no, es de mentira. yo veo las caritas cuando suben a los taxis, veo la aplicación y veo. Claro. A veces un día dije, antes de ir a casa, estaciono un rato para ver qué onda. Mira, te está viendo tu No importa, pero para Espero tomar que un sepa trago, de esa ¿no? parte. Porque Tenemos- me está Se enterando está ahora. enterando, mi Tenemos amor. una relación abierta. Ah, bueno. Tenés una relación Mirá abierta. qué bueno. En serio. Sí. Mira vos. No. ¿En serio? A mí no se me Sí, sí, ocurre. pero Yo no tranqui, podría. igual. No, yo tampoco. ¿Qué sería tranqui igual una relación ¿Cómo es? Que abierta? ninguno hicimos nada, por eso no sé hasta cuándo es abierta, porque tenía que pasear y uno lo blanquee, ahí te cuento. Ah, ok. ¿Está bien? Ok. Como Sí. viste, superado, todo bien, todo bien. Sí. Andá vos que vas con tu edad, 59 años, ya tenés sobrepeso, canas, anteojos. Viste, cuando uno dice, bueno, está bien, quédate tranquila, siempre hay un roto para un descosido. Mirá, tomá mate. Capaz cuando pasa eso, decís, epa, Claro. ¿qué pasó acá? Me cayó la ficha. Yo no podría tener una relación abierta. Porque soy celosa. Eso se lo hace. En Yo eso sí te soy acompaño, sí, celosa. sí. No Estoy en la podría, misma. la verdad es que no podría. Pero. No, yo tampoco. Vos no Yo creo podrías. que No, no, no. No. Vos tampoco. No. No. Igual respeto Sos- como sos un esto, crack. yo respeto, Ah, más o menos. como también respeto, no tengo religión, también respeto a todos los que tienen todo tipo de Sí, religión, obvio, sí, siempre, obvio. siempre. o política, respeto a todo el mundo. Yo no particularmente no podría tener una relación abierta, no me la bancaría ni siquiera en el pensamiento. No, sí. No, no. Yo digo creo y ni en pedo, o sea, no. ¿Por qué Rodrigo se agarra la cabeza del otro lado? ¿Qué querían, una relación abierta, Rodrigo? No tenés chance, te acabas de enterar. Pasa que cuando a veces te tiran, viste, indirecta, el otro día le digo, en el verano que pasó, viste, en enero, le digo, mi señora, si me voy a tomar solo en la terraza de desnudo, ¿qué dirán los vecinos? Y que me casé con vos por plata, me dice. Bueno, vos te tirás abajo solo también. Sí. Claro, no te voy a decir. Claro. No. ¿Vos, Santo? ¿Yo qué? ¿Casada? ¿De novia? No. Ah, sí, Acá algo tenés, hay, mirá, pero- tres casados. Blanqueá No, la pero relación. que no. Te vas a mandar por el chat ahí. ¿Qué onda? No. Amigos con derecho. Sí, hay algo, pero no estoy. Un filito ahí. Claro. Un chomito. Sí. ¿Cómo se dice ahora? Porque para ahora, No sé para ni todo hay cómo un decirlo, nombre. o sea. Para todo hay un nombre ahora. Yo no En me este caso actualicé, sería. no me actualicé mucho, pero es el casi algo. O sea, queda ahí. Ponele. No es más ni menos. Casi algo. Casi aura tendría que ser. Casi ahora. Cambiemos, vamos a farmear ahora. Vamos a cambiar de tema porque. Estoy tranquila, sí. Pará, igual, no, porque si casi después- algo, dijo Aitana con su casi algo. Dijo que son casi algo. ¿Casi qué? ¿Casi pareja, casi novio? ¿Casi qué? Sí, digamos que tengan con compañero. Me está por agarrar fobia, porque un me parece que es un compañerito. poco eso. De tipo, si cuando pones el título es como. No hay nada. Y es mentira, ¿entendés? Es porque está el título. Ok. Parecemos, viste, las tías en Navidad. Sí, Sí. ¿no? total. No, pero ¿Para es ver- cuándo? ¿Para no, cuándo? pero ¿Para es- cuándo? ¿Para no, cuándo? no, pero es verdad. El Hay novio. hay muchos rótulos o palabras que vos decís ahora, ¿cómo mierda se dice esto? Antes era transar. Claro, bueno. En la chapé. Fu. Chapar. No, el chapar volvió. Sí, ahora le dicen chapear. Todo retro. Lo dicen Ahora mal. es Lo chapear. Vuelve dicen lo mal. retro. Chapear y ahora es chipeo. También, sí. La Claro, estaba yo- chipeando. para mí, la para mí, chipeando, chipear era poner el chip Mientras al no celular. gocen, está todo bien. está poniendo Mirá, un viste chip. que en la época mía yo digo, te doy masa a una chica. Claro, hoy Yo, decís. yo- hoy yo lo- ahora le digo, lo yo decís te y agarro, te doy terminás masa. preso. Me digo, no creo que pueda, soy celíaca, me puede llegar a decir. Claro. Porque viste que una pregunta, como hablamos antes. Yo en mi época, no me acuerdo que decían, soy celíaco, soy Ahora vegano. está de moda. No. ¿Existía o no? No, pero yo ve- creo que sí, pero no me parece que tanto, la no se medicina veía como tanto. que estaba ahí El- medio recauchutada.
asustadas. O los productos de las materias primas eran más saludables. Mira, yo En creo que hay un realidad, poco sí. y un poco, pero... Siempre estuvo ¿No? lo sano en las comidas. Y ahora hoy en día están tratando de volver a eso, pero lo empeoran cada vez más con los químicos. Bueno, lo que habló ella de los huevos, que Exacto. los químicos, Sí, las cosas, viste, en invernadero. Yo creo que igual Todo antes... raro, perdón Cristian, todo raro, ¿viste? Porque vos me nombraste los huevos químicos, a mí se me vino, nada que ver, se me vino viste que ahora está mucho esto de la onda de los robots, Sí. con los Sí. años ya vamos a que, la juventud ahora no quiere tener hijos. No. Entonces dije, huevos Eh, químicos, robots, no quieren tener hijos, dentro de mascota, poco vamos mascota a hacer quieren. todos Sí, robots. no, Le hablan a la mascota. Sí, Claro. sí, le Sí. hacen los cumpleaños, Sí. de todo. Sí. Es como que los perros, Hay gatos, lo que fuera. psicólogos, Sí, viste. sí, sí. Para las total. mascotas, sí. Mira. Total. Es más que, no sé. Los perros en mi época te decían, comían lo que nosotros comíamos. Sí, Sí, sí. pero ravioles. Ahora- veamos cómo los tratan Ahora hoy viste, a los No, animales. no, venden alimentos Ahora tenés que para tener perros. el alimento balanceado de primerísima calidad, No, porque si pero no... me parece que es otro trato el que tienen los animales hoy en día que cuando yo era chica, por ejemplo. Igual también hago una acotación. Antes la gente, y acá no sé si coinciden conmigo o no, pero antes la gente tenía más tiempo, cocinaba más. Sí. Sí. Ahora la gente Sí. labura mucho y a veces terminamos comiendo nosotros el alimento de los perros. Bueno, No, no sé si croquetitas. tanto. No, pero es ¿sabés verdad. que una vez hice una maldad? Tenía un asado con un grupo de amigos que viste que nos juntamos de chicos, que nos criamos todos juntos y siempre una vez por mes, viste. Cuando hacemos sale un Ale asado. lo están esperando todos afuera. Sí, sí. Escuchá, no, ya lo saben. Y yo había puesto, viste, corté un salamín, un quesito, viste, queríamos acampar y sin sal, un vinito, todo ahí tranquilo. Puse un snack, puse papas fritas, puse palitos y puse uno con los de Los dos. el perrito. No es el huesito, es uno Lo redondito, aplastaste así, con papá. agua. Estilo maní cervecero. Tipo maní, viste, así, venían, tomaban un trago, comían, qué rico esto, comían, no le dije nada, viste. Comieron, y en un momento después lo blanqueé. Después, No. después estaban en el patio como los perros. Yo en Wow, probé cuadra. dice, wow, qué rico Cuando era esto, chiquita wow, yo qué probé de rico. comida de perro. Varios probaron. Porque Sí, te sí, llama la yo lo he atención. probado, yo lo he Chiquito probado. y Es que en a ver, realidad horrible igual, ¿eh? Pero. No, me no. faltaría probar comida de perro. ¿En ¿Sí? serio? Es muy ¿Viste que salado. hablamos de probar cosas? Sí, Al me comienzo del faltaría programa. probar, en cualquier momento ven que sube un reel la Casa Bella Sale el comiendo, alfajor con balanceado. me he visto mejor idea todavía. Mira. Lo que tiene La que los peor perros, comida mi que perro- Para podría- decir- Podemos hacer el coso. Para disimularlo un poco más, abro un alfajor y le pongo balanceado adentro y me lo como así. Porque en realidad la comida de perro yo la huelo y es rico el olor. ¿En serio? Yo tengo Eh, gato igual, ¿eh? Yo te digo, Yo tengo gato y perro. no está bien que lo cuente, pero yo de ¿Probaste? adolescente he comido algún que otro... La latita esa de gato. No, esa no me la animo. Eso Como no lo que- probé. No, el otro, el durito, el balanceado creo que es la que va, ¿eh? El otro ¿Sí? no me la animo. Pero sí, yo los sí. huelo. Es más, mira, yo te voy a contar esto. Total no escucha nadie. Mira, vale, yo tengo perro y gato. Y en la habitación mía tengo otro platito más porque tengo un chalet y abajo dejo platos, pero arriba duermen conmigo. Claro, para no los hacer laburar, está bien. Claro. Claro. Tienen arriba y Entonces le abajo. tengo que subir a la mini toy su balanceado y a mi gata, que en realidad van todos a comer ahí, el balanceado. Son tan igual los granos, el tamaño y todo, que un día me filman en mi casa. Estoy oliendo. Ah, para saber Claro. cuál es cuál. En serio te estoy hablando. No, yo pensé que Estoy iba por la oliéndolo. escalera. Yo probabas la uno. medicación, viste, huelo la surrogastatina, viste, el balsam Claro, 160 huelo. para Encima presión. es el mismo color, el mismo tamaño, todo. Entonces huelo. ¿Cuál será cuál? A veces mal no la le va a papá. hacer, pero huelo. Sí, los chicos se deben estar riendo de mí. ¿Y si Después mi hija me dijo, mamá, ¿no te das cuenta? Uno es triangulito, pues son chiquititos. Triangulito, el otro es redondito. Bien. Y el olor es rico. Mirá Es vos. como olor a bizcocho. ¿Canale? Hay que Sí, probarlo. Ah, en la mirá. época, sí. Sí. Caro, ¿vos conocés el Sunstroming? El Sunstromi. ¿Lo ¿Qué es conoces? esto? Me mató. No. Es No. una lata de pescado Sí. que hasta ahora no hay alguien que lo haya probado sin hacer arcada. Ah, lo vi en Pero TikTok, animales, sí. los animales. Estás son- queriendo no, decir no, que de lo prueben. personas. Claro. Para personas, o sea, es para un personas? producto alemán, me parece, Sí, lo que si, pasa es que si no estoy mal entendido. Abrí la lata y te voltea No, lo no, sí, Claro. dicen Bueno, a que- mí me No pasó. podés. Es como.
Yo tenía una novia que se había hecho un tatuaje acá, viste, cerca de la cintura, y se había hecho, viste, como, viste, Se un le caracol pudrió el de mar. tatuaje. Un caracol de mar. Viste, me hiciste acordar. Y estábamos en la playa en San Bernardo y me dice, poné la orejita acá si escuchás un poquito el ruido del mar en el tatuaje. Y me puse la orejita y le digo, mirá, el ruido del mar no lo escucho, pero hay un olor a pescado acá abajo terrible. No, pará, ¿cómo era la lata? ¿Cómo es que se llama? Surströmming. Sustromi. Mirá vos. Sustromi, mándamelo por WhatsApp. Ok. Lo voy a intentar. Yo que vos, a la producción le pongo tapabocas y un frasco en la Terrible. cabeza. No, pero no lo, yo no Pero sabemos qué animal no es, o sea, pruebo. que no. es pescado. Es No, pescado, pero- pero no se sabe ¿Y se cuál. vende mucho eso? Es muy raro. Se vende mucho por la tendencia hoy en día. Bueno, pero Es dicen- es muy viral, Marketing, el marketing. Claro, es Yo marketing. lo que escuché es que dicen que tiene un olor terrible, pero eso se puede aplacar con Vento Perfuminas. Olvidá. Muy bien. Claro, tiro vento en el ambiente. Claro, Sí. sí. Pará. Antes. Sí, sí. Escucha, me pongo barbijo. Suero de vento en el brazo. Me pongo barbijo con perfume a vento, agarro la lata, ya la tengo abierta y lo voy a probar. Lo voy a probar. Ok. Mándamelo escrito, no te vayas Sí, a sí, olvidar. sí, lo sí. voy a probar. No, vamos a la segunda canción. ¿Hacemos Gracias. segundo tema? Dale. Me habrán estado mandando WhatsApp y no les di pelota. No, Claro. que estaba entretenido el tema. Claro, estaba entretenido. Me quieren hacer probar cosas raras. Hasta que no me hagan probar caca de perro, ¿viste? Bueno, como sabrán, soy un amante ¿Cuál es del esa? blues y del rock, así que vamos Juntos con a la uno de par, Papo. olvídate. Acá me ayudan un poquito, ¿sí? No la sé. Dale, dale. Le he pedido tanto a Dios ¿Qué temor este? que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a A la juntos par. a la par. Cartas de amor en el hall. Se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, Esa es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Esta es para mi amor. Nada como ir juntos a la par. Y caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Qué lindo, ¿no? Tener a alguien siempre que nos acompañe juntos a la par. Creo que es muy bueno. Por más que allá no lo reconozcan, ¿eh? Pero un beso Casi algo. a mi amor de más de 20 años, Jimena. Aprovecho. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Yeah. Este tema me hace acordar, Bravo. les voy a pasar un dato. Hay una banda que la sigo por TikTok que ¿Cómo se se llama Jueces de Mármol. Sí, Ese flaco es Papo, gente. tiene este estilo. Lo tienen que buscar. No, Hace- es Papo, vos lo pero ves y es hace Papo. El tributo a flaco Papo. ¿Cómo se hace llama? tributo a Papo. Jueces de Mármol. Jueces No de sé si mármol. ahí la Produ lo puede llegar a buscar en TikTok o lo tiene a mano. Está bueno el nombre, jueces de mármol, ¿no? A veces con cierta sentencia. Los flacos son de Mar del Plata, creo. Pero la verdad, bueno, yo la veo, me gusta ahí, lo sigo. Me parece una banda Canta bien, espectacular. canta bien. Jueces de Eh, mármol. Lo voy a yo le buscar. digo, ese sí es un tributo a Papo, es una genialidad.
Porque no hay muchos que hagan tributo Pero a él Papo. canta bien, tiene buena tonada. Me han dicho que tengo lindos cantos en algún momento. Pero nunca tan así de cerca. Ay, mandó carita con besito Jime. ¿Viste cuando caminás Viste, por la... tenías que haber estado acá, Jime. Te Ah, digo. pero ¿sabés por qué nos cambió Y se hoy? perdió los sanguchitos, todo lo que hay en Nos el cambió plato. hoy porque se juntó con las amigas. Viste, me cambiaste por ¿Viste? tus amigas. Pero bueno, La próxima tenés que estar acá. La policía. Yo le quiero mandar un beso a todo el elenco de La Calle, que nos están mirando seguramente, haciendo el aguante. Gracias a todos por seguirnos, por aguantarnos y demás. Y bueno, a mi familia, a mi hermana, a mi hija, a mi sobrino, a todos. Y a mis Un amigos. saludo a todos Ah, los que nos están haciendo el aguante, a la gente de la calle. Capaz que el Tini viene la semana que viene, vamos a ver. Bueno, Estás en la serie. obviamente. ¿Cuál es tu papel? Yo, mi papel es que yo voy a ser de doctora de toda la serie en general. Sí. Todos tienen un accidente básicamente, pero no voy a espolear mucho. No. Así que voy a ser la doctora de la serie en general y también voy a volver a entrar a La Calle. Y no digo más nada. eso, No digas más nada. suspenso. Suspenso. Suspense. Bueno, yo no conozco todo el elenco, conozco a 2 personas del elenco, van a 3 con vos. Le mando un saludo a la Pupi. La pupi. La Eh, Pupi. hermosa. Le mando un beso Crack a la total. Pupi. Sí. Y bueno, y la otra chica que se me fue el nombre, que estuvo en uno de tus programas, que es de Filo, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, le mandamos un saludo también. Cuando uno es Tengo viejo, varios de mi Sí. programa. cuando uno es viejo pasan estas cosas, te olvidas No, los yo nombres soy de la igual, gente. olvídate. Cada vez estoy peor. Yo en cualquier momento empezó con la pastillita, ¿viste? Porque me olvido. Los nombres sobre todo. Y porque somos vienen, muchos. imagínate que por programa yo tengo 4 o 5 personas. Claro, ¿no? Y después el hablar con el chat todo el tiempo. Y a veces que, como vos me dijiste, Caro, yo estuve en el programa en Verdades Cruzadas Sí. en Loop. Y yo no No me se acordaba. acordaba, Caro. Hasta que no te veo, no me acuerdo. Y así me escriben y me dicen, che, Caro, mira tal cosa, yo estuve con vos. No me acuerdo, pero no lo hago de mala onda. Es que no me acuerdo. No, es que pasa también, imagínate que... tenés Entonces que no acordar. es la edad. No, a mí me pasa, a mí me repasa, ¿eh? Sí. Yo me olvido de todo últimamente. No, bueno, Preguntáselo a mi también marido. existe el Él se olvida envejecimiento. de todo, le escribo 5 cosas. Que vaya a comprar, me trae 2. Ah, bueno, pero eso es normal en la raza humana, ¿Vos también sexo sos masculino. Sí, olvídate. Igual para Todo. que no se sientan mal, yo que tengo 19, voy a comprar tomate y termino trayendo cebolla. O sea, Bueno, está peor que nosotras dos. No, bueno, pero también Sí, tengo que existe el anotar envejecimiento Como prematuro. ese que dice, discúlpame, acá donde la gente se olvida el nombre de todas las personas, dice, sí, campeón, gracias maestro. Sí, totalmente. Le quiero mandar un saludo grande hasta que se vaya el programa a mi amigo Hernán Picus, que estaba re contento, re feliz hoy con el tema de Spotify. Con Hernán trabajamos en Verdades Cruzadas y hicimos varias cosas juntos. Hernán fue quien me presentó a Lili Basiluk también, en una nota ya hace creo que 3 años, un poco más atrás. Así que bueno, cada 2x3 hemos hecho, hemos peleado en Verdades Cruzadas, nos hemos matado también en Verdades Cruzadas. Nos queremos mucho, a Eli también le mando un saludo, así que nada. Estuve a punto de decirle te saco por videollamada porque quería también que sea partícipe. Se puso súper feliz con los temas en Spotify y me dice la verdad, Casabella, que sos mi ídola. Estaba muy contento. Él maneja mucho lo que es prensa y tal, así que bueno, en algún momento vendrá a que le haga una nota de a divertirme. Lo que pasa es que si él viene me peleo. Claro. Si yo lo traigo, Ese es el tipo me de peleo. vínculo que es, ay, Me peleo, no quiero, ¿viste? Pero qué lindo me que tiene se- que dar la contra, siempre. Yo digo blanco, me tiene que dar negro y me pelea y bueno, terminamos peleando. Y la verdad es que Universo Casabella no es para pelear, eso lo dejé atrás en Verdades Cruzadas, donde siempre tratábamos de hacer un ida y vuelta y discutir. debate. Hubo quien me dijo hoy, Elvio, que también te mando un saludo, me dijo, es tranqui el programa, porque antes estaban acostumbrados a que había más, Era picante. Muy era bien. picante, Sí, sí, sí. y Universo Casabella viene por otro lado y no van a encontrar picantes. No hay picantes en el universo de Casabella, ¿no? No hay Sí. picanteo. No, la verdad es que no, para nada. Acá endulzamos, convento. Acá endulzamos, Esa. Chivo. convento. ¿Vos dijiste que tenías algo para regalar? Ah, sí, A mí ya me regala trajiste. viejo. Una bolsita. A mí que ya yo hago me de trajiste. regalitos. Y nombré las promos. Exacto. Bueno, acá primero vamos a dejar los regalitos. Tenemos un Vento Aura por acá. Yo amo, chicos. Y- Yo un vento ahora a casa. Vamos a darle un Vento Infinito allá en la esquinita. Regalito para vos. Espero que lo disfruten. Si les gustan, bueno, me pueden seguir en Instagram, vento.perfuminas. Obviamente, A ver, la todo lo técnica, que... ¿cómo sería la técnica?
tirás para arriba o te tirás encima ¿Viste con un como la perfume. canción tira? Exacto. Sí, Miguel Mateo, mi época. Tira para arriba, tira. Si no ves la salida. Bento, Huele bien, después huele bien. arróbenlo. Decí que acá que Ale tiene No me sigue pareja nadie abierta. ahora, no por Niceto Vega, no me sigue Che, nadie. tenés pareja abierta, pues llegás con perfume y te Esto es cagan a Vento, palo. Vento, vamos con el Vento. Che, Vento como La Plata. Claro. Como el ¿Viene auto. por ahí? Exacto. Era Sí, lenta sí, la sí. Como casa el de auto. ella. Lenta, era lenta. La Plata es lindo, el auto no. A mí me cruzaron un Vento con 5 tipos, le voy a contar, hace 3 años me cruzan, me secuestran, me tuvieron como un mes secuestrado a mate cocido y galletita de agua. A mate cocido y galletita de agua. Fue un secuestro express. Eso. Tremendo. ¿Qué otra cosa? Bueno, la semana que viene estoy viendo, porque tengo la verdad es que varios artistas que están con shows y demás. Uno de ellos es Daniel Mancilla. ¿Vos lo Mira. conocés, no? No, Daniel? no lo conozco a Daniel No. Mancilla. Le mando un saludo igual. Sí lo conoces a Daniel Mancilla. No, pero no lo, Dale, no lo he visto Cristian. personalmente, me parece. Como que no si estuviste en el programa mío con él. Para No. acá lo que dijiste de picante o no. Ese día me hice la rata. Me hice la rata. Cristian, Mirá que te peleo, ¿eh? Mira que te peleé. sí, Bueno, mirá. Me paro entonces, de manos. sí, lo conozco. Conozco a Daniel Mancilla. Se puso Me estás rojo. jodiendo. Yo tengo problemas de memoria. Cantaste Bueno, con- pará, Cristian, tengo- cantaste con él tengo- en mi programa. Ah, Daniel Mancilla, sí, Dani Mancilla. Sí. Cantaste ese Pará que tema se me fue. incluso, ¿viste? Ahí ya te Un digo la montón letra. de Se nada le y cruzaron los cantaste- cables. No, ¿sabés que me confundí con el otro chico que tiene una productora? No, perdoname. Sí, Daniel Mancilla, que vive en la costa, ya sé, que tiene un Alfa Romeo blanco, Ahí para está, que te Daniel contó toda Mancilla la vida, vea que lo Daniel. conozco. Sí, señora. No, pensé que era yo la que no lo... No la me que no, crees. la que- claro, la que no me acordaba de las cosas, pero estuvieron juntos. ¿Y Es más, cómo se era, llamaba el era tema? El Doc está pensando en Se me fue el tema el también. tema de él, Sí. el que cantó, Que eso- Pecadora. Pecadora. Eres pecadora. Pecadora. Mujer pecadora. Sí, ¿cómo la va a conocer Daniel Mancilla? ¿Viste que lo conocía? ¿Qué que lo conozco? Bueno, ya está. Usted no bebe. Yo no sé si me lo está diciendo Sí, del para pico. quedar bien Así- conmigo o qué. Como así fresco se pone arriba, imagínate con un par de tragos, ¿o no? No, bueno, No sé, pero yo vos creo vas que- a- Muchacho, Vos vas ustedes quieren salir a bailar seguro. Vas al consultorio, Hay que salir a bailar. vas al yo creo que si venía Jime hoy, la llevaba a cenar y después se quedaba en el boliche. Bueno, y te digo algo, no te canté una de Sandro de Cacho Castaña porque van a empezar a volar las tangas por acá, ¿eh? No sabés. Te puedo sorprender, ¿eh? No, incluso vos vas al consultorio y te habla, bueno, no como Mónica, yo no hablo tanto. Mi No, mamá no. habla un poco más que yo. No, pero bien, macanuda, Mónica. Yo Me hablo cayó muy lo bien. justo y lo necesario, porque bueno, imagínate que estoy con la boca abierta, mucho no puedo hablar, no. Pero él te canta si vos vas a Semón. Sí. Mira, Sí, servicio exclusivo. Sí. Sí, sí, tal cual. sí. Tiene clientes que si no les agarra bien la anestesia, le cantás, ¿no? ¿Cómo era le- eso? Le canto lo que Canta, quieran. sí. Tango, lo que... Si se pone a cantar. Dice que Y ese tranquilo, no apareciste cante más que me tú. duermo. Claro. Totalmente. Bueno, una vuelta, te cuento una anécdota cortita, tenía un paciente que lo estaba atendiendo y le empezó a subir la presión. Entonces le empecé a cantar, le digo, ¿qué música te gusta? Un tango. Le empecé a cantar un tango y ahí le terminó de explotar la presión. No. No, estaba contento, le bajó la presión, todo. Vamos a hacer una cosa. Lo bueno, como siempre, dura poco. Estamos llegando a las 22, parece que hace 2 horas atrás empezábamos. Mirá, qué ¿Sí? rápido. Voló el programa. ¿La pasaron lindo? Sí, muy bien. Hermoso. Muy buena ¿Sí? onda. Sí, sí. Excelente. Bueno, Muy lindo el Ale, programa. menciona tus próximos shows. Linda energía. Bueno, habitualmente hago shows privados, recién vengo un show en Pilar, cumpleaños de 40, 50, 60, 70, 80, toda la familia, material blanco, puede haber chico, abuela, mamá, todo el mundo. Bueno, mi Instagram es @Alejandro y Horvat es HORB_AT. Alejandro Horvat, síganme. Y bueno, y siempre rutinas en radio y televisión y la pasé muy bien y bueno, siempre es bueno regalar una sonrisa. Gracias, Ale, por habernos acompañado con tu humor siempre. Hablando de humor,
Si te llaman para, viste, todo es posible. Si te llaman para hacer humor en un velatorio también. Sí, voy también. Hombre. También. ¿Irías? Hay gente en los velatorios que habitualmente, viste, hoy en día sirven café, sanguchito de miga. Sí, por eso. Onda, ¿no? Y Sí. el sanguchito de fiambre, como dicen Tranquilo, algunos. No, pero tampoco tanto humor negro. No, pero bueno, a veces es medio muerto el asunto. ¿viste? Viste que todo el mundo hoy en día está con el teléfono. Llegás a cualquier lado y preguntás el wifi. Claro. Y le decís, disculpame, ¿me das la clave de wifi? Dice, comportate, estamos en un velorio. ¿Todo junto o en minúscula? Cris, Muy bueno. Bueno, un lujo. la verdad, contento de estar acá con toda esta gente linda, La la pasaste pasé bárbaro. Sí. Bueno, saben, como siempre me pueden encontrar en od.cristian.lombardo, Osemon otra vez solo, odontología. osemon.odontología. Un saludo a mis amigos de Sensodine que nos rebancaron hoy todo el programa. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, espero que vengas pronto de nuevo. Yo sé que Sí. te quedas re lejos. Nos todo vemos y- pronto igual, Sí, olvídate. la Cuando próxima me la traes a necesites, acá Jime, estoy. Jime, te comprometo acá al aire que la próxima vez. Y les voy a spoilear un cachito, voy a estar en Dos Reyes pronto. Venís, También el en miércoles. otro stream. El miércoles voy a estar acá. Saludos En a Cenota, Paula y con Lula Paula. en Cenota. Así es. Bueno, Lucio. muchísimas gracias por todo, la verdad, muy lindo el programa. Gracias a la producción, muy divertidos también los efectos que ponen. Y bueno, no me voy a olvidar de decirles que de hoy hasta dentro de la semana que viene o la que le sigue, tienen 20% de descuento para aprovechar en Vento por nombre Caro Casabella. Así que muchas gracias, Caro, por invitarme y le paso la posta. Gracias, Lucio. Digan la Casabella, porque si decís que digan Caro Casabella, ya está. Les Ok. es muy largo y les va a quedar mejor la Casabella. Anto. Bueno, gracias Caro por la invitación, gracias a todos por el hermoso momento que vivimos. Y nada, me pueden seguir en las redes sociales, Anto Prochilo en TikTok y en Instagram. Gracias y un saludo para todos. Y la próxima vez la ven en Próximamente en escena, en la calle. la calle. Pero no la calle. No, la La serie, serie La Calle. Claro, viste que la gente dice, ¿cómo la vemos en la calle? Bueno. Es una serie que se llama La Calle y en la calle pasa de todo. Le agradezco, le súper agradezco a Dos Reyes de Stream, le agradezco a mi equipo de producción, a Fede, a Steffi porque no me sale, No pasa nada, no te y a Juan. Y voy a pedirles un favor para irnos con esto, en vez de con la cortina musical, nos vamos a ir con Tatiana. Un cachito. Yo iba a decirte de cerrar con la última canción que nos queda y vamos cantando. También. Puede ser. Dale. No sé, ¿Cuál era la otra que nos quedaba? Bueno, vamos con esa, ahí ayudamos. Mirá ahí, Rodrigo Ezequiel Tirado, un capo. Felicitaciones para el público, jajaja, no me quemé. ¡Aguantá! Te canto también, qué lindos cantos, gracias, querido. Espero te gusten los cantos. Vamos, nos vamos de fiesta. Nos vamos. En la casa, vamos viejo, A ver quién hace la segunda, va. ¡A mover! Vamos, que estamos de fiesta, papá. Escuchá esto como te lo hago, Amigo. Escuchá. Ya me contaron que estás hablando mal de mí, que te burlas, porque según ya los mataste, que te ruego vaya imaginación. Y ahora resulta, Escuchá, papá. no te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo. Yo te conozco y sé que no vales un peso y de personas como tú ya no me dejo. Y Como dice, no te creas tan importante, ya no pienso todo el día como